Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes una vez más. Me presento, por aquí soy Irene Gómez Pavón, técnico en prevención de riesgos laborales en Metacontratas. Y bueno, daros las gracias a todos los asistentes. Si os parece, esperamos nada, 30 segunditos, que hoy hemos sido muy puntuales, hemos conectado justo a las 4. Y damos unos segunditos y iniciamos el webinar de la sesión de hoy. Si nos queréis ir comentando algunos de los conectados, que ya hay una persona que ha escrito, nos dice buenas tardes, Pablo, pues si nos queréis confirmar que se escuche y se nos ve a todos correctamente, pues perfecto, mientras hacemos hace un poquito de tiempo. Vale, nos dicen por aquí que se escucha correctamente. Gracias, María José. Bueno, pues si os parece, como la grabación quedará lista y os llegará a todos los inscritos mañana por la tarde, pues vamos comenzando y todo el que se haya perdido un poquito, pues bueno, ahí lo tiene la grabación de mañana. Y nada, agradeceros a todos pues el interés y la asistencia y os presento pues los colaboradores y ponentes de hoy. Por un lado tenemos a Juan Cos, inspector de Trabajo y Seguridad Social. Aquellos que hayáis estado inscritos en anteriores webinars, pues le conoceréis, que digamos ya ha colaborado con nosotros en más de una ocasión y nos ha resuelto muchas dudas. Y también tenemos a David López, consultor y experto en planes de igualdad en Folgan Talent y también, digamos, hace cuestión de un par de meses, pues nos explicó un poco, digamos, normativa y toda la temática de planes de igualdad y registro retributivo. El objetivo del seminario y, digamos, el webinar de hoy, pues dar un poco, arrojar un poco de luz a esa normativa y jurisprudencia y a cómo está actuando la inspección de trabajo en esta materia. Comenzará Juan Cos a arrojarnos luz sobre esta temática y tras ello David López pues hará, digamos, toda una ronda de preguntas para que podamos resolverlas en conjunto y un poco sobre, digamos, las dudas que mayormente se están dando en la práctica a la hora de aplicar estos planes de igualdad y sobre todo, pues, como comentábamos, David, un poco más enfocado en la negociación, es donde se están dando más estas dudas luego en la práctica. Así que, bueno, comenzamos y muchas gracias, como siempre, a todos por asistir y a vosotros, Juan Cos y David López, como siempre, gracias. Bueno, pues como comienzo yo, vamos a empezar. Voy a poner el tiempo además para que no se me desmadre como siempre. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por participar. Y la presentación, pues voy a intentar dar un poco el enfoque de lo que principalmente se intenta ver en inspección de trabajo, ¿vale? En todo lo relacionado con planes de igualdad y registro retributivo que se integran en el plan y que es realmente de lo que principalmente dentro del nuevo plan estratégico se supone que haremos estos próximos años, ¿vale? Bueno, el objetivo de las actuaciones de inspección de trabajo fundamentalmente en la materia es el control de la existencia del plan de igualdad, que hay empresas que las tienen y quien no. Ahora veremos que a partir de 50 trabajadores la reciente novedad y la primera actuación de control al final será que las empresas lo tengan. Y luego el análisis del contenido y ejecución, ¿vale? del plan de igualdad. Luego la existencia del registro y auditoría retributiva, que también es novedad dentro, reciente más o menos. Y dentro de las actuaciones de igualdad, del conjunto de actuaciones y campañas de igualdad, no solamente son este bloque de materia, sino el análisis de situaciones de discriminación, ¿no? Que pueden ser muy variadas. Ahora veremos algún ejemplo de situaciones de discriminación directa e indirecta determinadas por tribunales, ¿vale? Eso es el grupo de actuaciones fundamentales que se llevan a cabo, ¿vale? Empezando por el plan de igualdad,
Bueno, el plan de igualdad está regulado en el artículo 85 del Estatuto, está en la Ley Orgánica de Igualdad, pero bueno, el contenido fundamental que hay que comentar o que más detalladamente lo regula actualmente es el Real Decreto 901 de 2020, ¿vale? Que es donde están los aspectos más fundamentales. Entonces, en la actualidad, ¿quién está obligado a hacer un plan de igualdad? Pues empresas de 50 o más trabajadores, que no es de más de 50 trabajadores, como a veces se dice, el que llegue a 50 ya lo tiene que hacer. Empresas de menos de 50 trabajadores cuando lo establezca su convenio colectivo, o cualquier empresa cuando se le sustituya por la sanción prevista en el artículo 46 bis de la LISOS, que lo pongo ahí, que tiene un problema importante, que no tiene desarrollo reglamentario y por lo tanto en la actualidad pues no se puede sustituir, ¿vale? Luego también lo comentaré. Esas son las empresas, por lo tanto, que lo tienen que hacer. En la práctica, empresas de más de 50 trabajadores, que un convenio colectivo obligue sin llegar, difícil, puede que uno de empresa, a lo mejor, pero de sector yo personalmente no conozco. Una vez que se saben las empresas que tienen que hacer un plan de igualdad, el resto de empresas, ¿qué ocurre con ellas? La igualdad existe cuando tengo 50 trabajadores. Tengo 48, puedo hacer todas las discriminaciones y no hay que hacer nada. Bueno, pues en materia de plan de igualdad, para las demás empresas queda de carácter voluntario, ¿vale? El artículo 45 de la Ley Orgánica dice: en caso de empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Esto supone, porque en otro artículo lo que se habla en materia de igualdad es que hay medidas y planes de igualdad, ¿vale? Todas las empresas están afectadas por la igualdad, todas, pero solo las de más de 50 hacen un plan y las de menos que aplican medidas. ¿Y eso en qué se concreta? En nada. No hay tipo infractor, no se puede sancionar, ya lo veremos, y por lo tanto las empresas de menos de 50 trabajadores, a efectos por lo menos de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no tienen que tener por lo menos una elaboración estratégica del plan de igualdad. Se supone, entiendo, que con llevar los problemas que se puedan entender que hay por delegados de personal a comité de empresa y se debatan, pues eso se entenderá que son medidas de igualdad, o Dios sabrá por qué se ha generado una laguna en cuanto a medidas de igualdad. Hay una declaración general de que todas las empresas, en la práctica, el que no tenga más de 50, difícil, ¿vale? Entonces, ¿es sancionable la no aplicación o negociación de ninguna medida de igualdad, aunque no sea obligatorio elaborar un plan de igualdad? Pues no tenemos tipo. Yo hablo de la perspectiva de la inspección y ya veremos que la muy grave no se puede aplicar, pero es que la grave tampoco, ¿vale? Luego lo vemos un poco más. Vale, planes de igualdad, el ámbito que tiene, ¿no? Según el artículo 45 y 46, el plan se tiene que entender aplicable a cada empresa, ¿vale? Plan de igualdad tienen características propias de la negociación colectiva y propias de la prevención de riesgos laborales, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de la negociación colectiva, pues se tiene que negociar, hablaremos, con representantes de los trabajadores, se puede integrar, se integra dentro del contenido obligatorio del convenio colectivo, ¿vale? Y hay alguna referencia a las reglas de negociación también de convenio colectivo. Parecido a prevención, en que tiene dos elementos, ¿vale? Si en prevención tenemos evaluación y planificación, pues aquí veremos que lo que tenemos es el diagnóstico y las medidas de ejecución. Pues igual que ocurre en los convenios del Estatuto de los Trabajadores, que existe el convenio de empresa y no por debajo del de empresa, el plan de igualdad es plan de empresa y no por debajo del de empresa, sin perjuicio de que se pueden hacer previsiones o precisiones concretas por centros de trabajo, ¿vale? Pero la empresa tiene que analizar las condiciones de sus trabajadores en materia de igualdad de manera uniforme, ¿vale? Si tengo dos centros de trabajo, los dos, y si tengo 45.000 como el Corte Inglés, pues todos, ¿vale? Porque si no, se podrían generar diferencias de trato, ya no solamente entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres como consecuencia de la inscripción a distintos centros que puedan tener distintas condiciones concretas, ¿vale? Entonces, empresas de más de 50 trabajadores, pues habrá que ver cómo se calcula, ¿no? La primera regla en el artículo 3, lógicamente, la plantilla global de la empresa, evidente, porque si es de empresa, pues no tiene que ser de centro. Los contratos a tiempo parcial, aquí también una regla de sentido común, computará como un trabajador a tiempo completo. Y los contratos de duración determinada, hay que computarlos, los que estén en vigor, lógicamente, el momento que se haga el cómputo, y los que no estén en vigor, hay que hacer un recálculo de los que hayan estado en vigor en los 6 meses anteriores,
computándose cada 100 días trabajados como un trabajador. Entonces, si yo hago el cálculo hoy y tengo 48 trabajadores, a lo mejor tengo que hacer un plan de igualdad. ¿Por qué? Porque si cojo la suma de los trabajadores eventuales que los 6 meses anteriores he tenido, sumo todos los días de los trabajadores en alta y divido entre 100, o sea, por cada 100 días considero un trabajador más, he podido superar, con lo cual ya he llegado a estar en el umbral de 50 trabajadores y tengo que hacer el plan, ¿vale? Continúa el reglamento señalando que una vez que se alcanza el umbral de 50 trabajadores, cualquiera sea el momento, nace la obligación de negociar, elaborar y aplicar el plan de igualdad, ¿vale? No es que, bueno, oye, que a los 2 meses he pasado de 53 a 48, ya me paro, ya no hay plan, ¿no? ¿Vale? Ya lo tengo que hacer. Vale, entonces los plazos, se fijan 2 plazos, plazos para iniciar y plazos para finalizar y no registrar, sino presentar a registro. El plazo para iniciar negociación entre las partes, 3 meses desde que se hubiera alcanzado el umbral de los 50 trabajadores, como hemos comentado, ¿vale? Los convenios pueden establecer un plazo inferior, no pueden ampliar el plazo, ¿vale? Yo tengo un convenio de sector, un convenio de empresa y digo, bueno, el plan de igualdad lo vamos a establecer en un plazo inferior, pero no se puede ampliar, ¿vale? Sería contrario a norma legal. Y luego viene el segundo plazo. Esto es para el inicio de la negociación. El plan luego tiene que estar negociado, aprobado entre las partes, ya veremos qué pasa si no se aprueba, y presentada la solicitud en el registro en el plazo de 1 año desde el día siguiente en que finalice el plazo previsto para iniciar, ¿vale? El plazo previsto para iniciar son 3 meses, pues desde que se agoten esos 3 meses, como mucho tengo 1 año seguido, ¿vale? Y ya está. Y entonces, ¿qué ocurre si no lo tengo? ¿Vale? Transcurre todo el plazo, yo he iniciado la negociación y no puedo alcanzar un acuerdo, ¿vale? Bueno, aquí es cómo se resolvería la situación de bloqueo. Bueno, aquí conviene tener en cuenta esta sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021, donde se planteaba y se analizaba, también citando otra anterior, la posibilidad de establecer, porque esto no es negociar, sino establecer unilateralmente un plan de igualdad por parte de la empresa, ¿vale? Bueno, la sentencia lo que viene a señalar es que, porque parece ser que lo deslizaron en un caso anterior, lo que vienen a señalar es que para salir del bloqueo negociador y poder poner un plan unilateral es una situación totalmente extraordinaria, ¿vale? No se puede acudir a imponer y a elaborar unilateralmente un plan de igualdad, alegando que como no me pongo de acuerdo con los trabajadores, lo más fácil es que lo haga yo, ¿vale? Hay que ir al caso concreto, ¿eh? Entonces, habría que ver por qué no es, porque de verdad la gente ni comparece después de habérselo citado, porque hemos negociado y no hemos podido llegar a acuerdo, pero no hemos podido llegar a acuerdo por qué. Lo que se busca evitar es que la empresa tenga la tentación de intentar potenciar el desacuerdo con los representantes de los trabajadores, como ya no se llega a un acuerdo, lo impongo unilateralmente, ¿vale? Entonces, esa posibilidad de imponerlo es solo en situaciones excepcionales, ¿vale? Plazo para iniciar la negociación, artículo 4, ¿quién puede negociar? ¿Vale? Aquí la primera idea que hay que tener clara es que la negociación es con representantes, como regla general, representantes legales de los trabajadores. No se puede confundir, como se hacía antes del Real Decreto, con la comisión negociadora del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y todas las normas del Estatuto que se remiten al 41.4, ¿vale? Eso ya lo resolvió el Tribunal Supremo. Tenemos aquí sentencia 26 de enero de 2021, ¿vale? Donde señala, lo pongo aquí, la parte más destacable, no se puede sustituir representantes unitarios o sindicales de los trabajadores por una comisión ad hoc, ¿vale? Que es una fórmula negociadora excepcional, habitual por el legislador, cuando no hay representación de los delegados de los trabajadores, bla, 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 ¿vale? No se puede, por lo tanto, ¿eh? Entonces, hay que respetar necesariamente la negociación con los sujetos legitimados, que ahora sí que están claramente en el reglamento. Entonces, por lo general participan comité de empresa, delegados de personal y corresponderá a secciones sindicales
cuando éstas así lo acuerden, cuando tengan la mayoría de los miembros del comité de empresa, ¿vale? La composición de la parte social, y esta es la regla que puede dar más, tiene que ser proporcional a su representatividad. Yo creo que aquí no se ha explicado esto lo suficientemente bien, porque si yo soy representante de los trabajadores, yo represento a todos los trabajadores, no represento a uno sí y a otro no, como el Congreso de los Diputados, ¿vale? Eso realmente se refiere en función de la lista por la que se presente, sobre todo cuando es una lista sindical, ¿vale? Porque a representante de los trabajadores me puedo presentar en una lista sin vinculación a ningún sindicato, me puedo presentar por UGT, por comisiones, por lo que fuera, ¿vale? Entonces, los miembros que integren la composición que integren la comisión deberá ser proporcional en función a la representatividad, pero de la lista por la que se presente, para intentar trasladar las mayorías de las sindicales o de las listas no sindicales a la negociación, ¿vale? Y siempre esta comisión que se forme será de representantes de los trabajadores, ¿vale? No será de trabajadores elegidos libremente. Cuando no existan representantes legales, y esto viene un poco de la normativa o comparte con la normativa de expedientes de regulación de empleo, la comisión estará integrada por sindicatos que sean representativos en el sector para formar parte creo que decía la norma, más representativos y más representativos en el sector concreto que puedan formar parte de la comisión negociadora de convenio colectivo. Por eso decía que realmente tiene ciertas características propias de la negociación colectiva, ¿vale? En este caso será máximo 6 miembros por cada parte si está tasado cuando es la participación solamente de representantes unitarios no está topada, no se fija un número de máximo de miembros. Y luego está la posibilidad de que sea mixta, que sea en un centro de trabajo hay representantes de los trabajadores y en otro no. Pues por un centro de trabajo irán representantes de los trabajadores y por el otro centro de trabajo irán miembros de los sindicatos. En este caso sí que hay un tope que quiero recordar que era de 13 el número máximo de integrantes por la parte social, ¿vale? Entonces, ya está claro que no puedo designar a trabajadores en una comisión ad hoc ni por elecciones concretas para esa misión, tienen que ser los representantes legales o sindicales, y por parte de la empresa está claro, pues se personará la empresa. ¿Cómo queda la figura que se da bastante en la práctica de un tercero, de un consultor, de encargar a un despacho de abogados que me haga el plan de igualdad, etcétera? Bueno, eso está regulado básicamente diciendo que puede participar expertos con voz pero sin voto, ¿vale? Las obligaciones de negociación, de elaboración de informe, todo está en el artículo 6 y es para la comisión. Es decir, puede participar un tercero, pero esto no se puede equiparar a un servicio de prevención ajeno, en el cual yo externalizo las 4 especialidades, sobre todo si soy una empresa mediana pequeña, no hago absolutamente nada y solo soy receptor de una documentación y de un servicio que me presta un tercero. Esto no está previsto así. Entonces pongo aquí, ¿no? Encargar un tercero la elaboración del plan de igualdad y ponerle el sello no es negociar. ¿Vale? Otra cosa es eso, qué consecuencias puede tener, se va a sancionar, no sancionar, pero esto forma parte o hay que tratarlo como si fuera negociación colectiva o un ámbito de la negociación colectiva, con lo cual externalizar totalmente y no negociar y no debatir y decir ya nos hemos quitado una cosa de encima, no es. Como no sería que la empresa trajera a la reunión de la comisión un plan elaborado por la empresa para debatir 2 cosas y ponerles. Eso no forma parte de eso, no es negociar, ¿vale? Hay muchas sentencias que iremos viendo si los tribunales se tienen que pronunciar. Hay muchas sentencias en materia de negociación de buena fe, en modificación sustancial de condiciones de trabajo, en despidos colectivos, en suspensiones colectivas, que cuando no hay una verdadera negociación y solo es formal, anulan la actuación. Anulan el despido, anulan modificación. Lo mismo pasaría trasladando al ámbito de un plan de igualdad, ¿vale? Hay que ver el caso concreto. Bueno, ya luego entrando un poco en el contenido del plan de igualdad, se establece en el artículo 7 un contenido mínimo, ¿vale? Que intenta abarcar todos los aspectos y hay alguna cosa que a lo mejor se deja, ¿no? Son fáciles de entender, procesos de selección y contratación, pues desde los anuncios, ¿vale? Que anuncios discriminatorios, que a lo mejor no está claro si tendría que estar incluido, ¿vale? Todavía se siguen viendo, empresas un poco descerebradas que se necesita camarera, se necesita dependientes, ¿vale?
ese tipo de cuestiones que no pueden ser, son discriminatorias de manera directa, todavía hay gente que luego lo pone. El sistema de contratación, pues podemos entender tanto de la distribución de las modalidades contractuales. Ahora con la reforma laboral pues va a tender a haber más indefinido, pero todavía hay modalidades temporales, ¿vale? Cómo se distribuye la contratación temporal frente a la fija por sexos, cómo se distribuyen los tiempos parciales frente a los tiempos completos, ¿vale? Clasificación profesional, formación, promoción profesional, ¿vale? Los sistemas de ascensos, cómo se cubren las vacantes superiores, si se ofertan de manera general a todos los trabajadores o están segmentadas, ¿vale? Bueno, hay un montón de cuestiones. En condiciones de trabajo hay dos menciones que sí quiero hacer. Una que incluye la auditoría salarial, el Real Decreto 902/2020, que es lo que más en la práctica va a ver la inspección de trabajo. Y luego en condiciones de trabajo, que realmente pues cabe todo, yo entiendo que sí que debería ser parte del análisis en el plan de igualdad las extinciones de contrato, ¿vale? Las extinciones de contrato por sexo para ver y las no renovaciones de contratos temporales por sexo para evitar situaciones discriminatorias. Ahora veremos alguna que llega a tribunales. No renovaciones de contratos por maternidad, despidos por anuncio de maternidad o con conocimiento no formal de la empresa de la situación de maternidad, ejercicios de permisos que dan lugar a la reacción del despido, en fin, todas las situaciones que dan lugar a nulidad de despido o a la nulidad de la extinción del contrato de trabajo, extinciones en periodo de prueba cuando hay algún elemento de sexo que pueda haber tenido en cuenta, ¿no? El periodo de prueba es libre, yo hago lo que me da la gana en el periodo de prueba. Tiene visto ya la jurisprudencia que salvo que haya alguna causa de discriminatoria, alguna causa de nulidad. En ese caso, el ejercicio de la libertad de la libertad en el periodo de prueba está limitado, ¿vale? Eso también sería interesante porque se siguen dando un montón de casos de estos. Bien, y ya dentro del plan de igualdad, pero el siguiente aspecto que hay que comentar es el registro retributivo, ¿vale? También es una novedad relativa, ¿vale? Porque lo tenemos desde octubre de 2020 y también pues va a ser objeto de análisis bastante detallado por parte de la inspección en los años que vienen. Bueno, el desarrollo del artículo 28.2 del Estatuto, donde está contemplado ya la necesidad del registro retributivo, pues tenemos este Real Decreto que en el artículo 5 recoge los elementos que tienen que aparecer y que tiene que arrojar, ¿no? La media de los salarios, de los complementos, de todas las cantidades económicas desagregados por sexo, ¿vale? De esta manera, desagregada por sexo, tenemos que poder luego llegar a la media aritmética, ¿vale? Suma de todas las cantidades dividida por el número de integrantes y la mediana, el número que separa, ¿vale? La mitad de las cantidades, que parte por la mitad, ¿no? La escala salarial que se esté analizando. En cada uno de los conceptos, categoría profesional, bla, 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 ¿vale? Habla igualmente de las percepciones extrasalariales, con lo cual, conceptos cotizables a la seguridad social, conceptos no cotizables a la seguridad social. ¿Vale? No vale solo decir, no, solo hemos recogido salario y no salarial, ¿vale? Si tengo un plus de locomoción o dietas que no son cotizables, pues sin perjuicio de que no estén cotizadas correctamente, que sería un tema de seguridad social, se tienen que recoger igualmente. Vale, como esto... Bueno, ahora veremos eso. El registro lo tienen que tener todas las empresas, ¿vale? Y luego hay otro concepto que se incluye para empresas de más de 50 trabajadores porque son las que tienen que tener un plan de igualdad, que es la auditoría retributiva, ¿vale? Está en el artículo 7 y el 8. Los datos más característicos es que obliga a dar las medias y las medianas, que hemos visto que era pues una previsión de carácter general, pero para los puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Entonces, para esto es un concepto nuevo que aparece en auditoría y que las empresas de menos de 50 trabajadores que no tengan un plan o que no tengan un plan de igualdad, ¿vale? Que la podrían tener de menos de 50, aunque la práctica no sea normal, pues tienen que tener esta auditoría. Y lo más característico es que tienen que hacer una tarea previa
de unificación de aquellos puestos de trabajo que sean considerados como de igual valor, aunque sean puestos distintos en distintas categorías o niveles profesionales, ¿vale? Ahora también veremos alguna sentencia de esto. Igualmente se establece la necesidad de dar una justificación cuando la media o la mediana de las retribuciones totales, o sea, no de salario base, un plus concreto, sino de la totalidad, supere el 25% para el puesto de trabajo de que se trate, evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, en el artículo 8 se vuelve a señalar que la auditoría retributiva, la obligación de diagnóstico incluye la valoración de los puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo homogéneo, pues no se puede cumplimentar, ¿vale? Entonces, esto es un poco más complicado de lo que parece. Como consecuencia, pues el Ministerio pues, ha habilitado dos herramientas que pueden, por lo menos a nivel ilustrativo, si no se quieren aplicar de manera vinculante o en todos sus términos, por lo menos de manera ilustrativa, hay dos herramientas interesantes. Una para la valoración de puestos de trabajo. ¿Vale? La valoración de puestos de trabajo equivalentes se lleva haciendo de toda la vida, no, porque realmente sentencias y actuaciones de estas tampoco no son tan antiguas como otra materia, pero hay sentencias declarando que ahora veremos algunas, que dos puestos de trabajo son equivalentes y por lo tanto tienen que tener la misma retribución. O sea, la herramienta como tal no es imprescindible, ¿vale? Lo que ocurre es que esa valoración, que es más pues de conjunto, se analizan todas las consideraciones y llega el inspector o el juez y dice, pues considero que, ahora veremos, peón con peón equivalente es lo mismo, considero que los puestos de triaje de la línea manipulada es lo mismo que peón de almacén y tienen que tener, aunque el convenio diga lo contrario, eso es una valoración un poco más, ¿vale? Y aquí se intenta pues, objetivizar un poco más con una serie de ítems que se van introduciendo y luego la herramienta arroja el resultado, ¿vale? De la guía podemos extraer, ¿vale? Para saber un poco de cómo funciona, que una vez que se haga la valoración de los puestos introduciendo todos los datos que nos pide, será la herramienta que de forma automática nos agrupe los puestos de igual valor, por lo cual ya sabemos los puestos que siendo aparentemente distintos los tengo que tratar a efectos retributivos de manera igual para hacer el análisis, ¿vale? Luego correspondiente y ver si la media y la mediana entra dentro de los límites, ¿vale? Entonces es interesante, se puede hacer una valoración de puestos de igual valor como a mí me dé la gana y lo puedo hacer. Otra cosa es que cuando eso se examine, pues no se sostenga, no tenga ningún parámetro racional de comparación y te digan pues, que no has hecho una adecuada valoración de puesto de trabajo y te puedes enfrentar, ya veremos, tanto a las sanciones por no elaborar adecuadamente un plan de igualdad como posible discriminación. Entonces, ¿es obligatorio? Pues no. ¿Es el mejor instrumento? Pues a lo mejor tampoco. ¿Es útil? Seguramente sí, ¿vale? Desde luego, el que lo siga, luego nadie de la administración le podrá decir, usted lo ha hecho, podrás utilizarla mal, pero no te podrán decir, no, tú no has hecho una valoración de puestos equivalentes, ¿cómo que no? Si he seguido lo que ha dicho tu ministro, ¿cómo que no? Claro que sí, ¿vale? La otra herramienta de registro retributivo, ¿vale? En formato Excel para ir introduciendo todas las variables. Igual pongo aquí un pantallazo de la memoria donde se recoge la finalidad última, ¿vale? Que es lo que se busca, ¿vale? En el ejemplo primero, por ejemplo, se puede comprobar cómo hay una diferencia en salario base, esto es sobre medianas, no sobre medias, de un 26% en favor de mujeres y en la mejora voluntaria de un menos 15, es decir, un 15% superior la mediana de mujer frente a hombre. En el segundo ejemplo, pues un 25% y un 38% en salario base frente a plus de convenio, ¿vale? La finalidad es esta, poder obtener de una manera lo más clara y lo más objetiva no solamente la introducción de datos, sino los resultados, ¿vale? Entonces, una vez que yo tenga la valoración de los puestos homogéneos, ¿vale? Porque aquí habla de hombre o mujer para el puesto que sea, que no viene en el ejemplo, no viene diferenciado, el que fuera. Ahí yo tengo que saber qué puestos tengo que incluir. Para eso necesito la anterior herramienta, ¿vale? Y al final podemos llegar a la conclusión de si estamos superando o no los límites que se establecen. También hay que tener en cuenta
que la norma habla de una justificación, que me obliga a dar una justificación si supero el 25, pero eso quiere decir que si yo tengo un 10% de diferencia salarial en media, por ejemplo, entre hombres y mujeres en un puesto de trabajo, no lo tengo que justificar, lo tienes que justificar según el plan. Ahora, que ahí no puede haber una discriminación salarial, claro. A veces por regular demasiado ponen un poco de piedras en el camino, porque aquí lo primero que alguien puede decir es, oiga, mire, yo lo he hecho, he metido todos los datos con lo que me ha dicho el ministerio y me sale un 23% de diferencia de media aritmética hombres y mujeres. Yo no tengo que hacer nada y no me hable usted de discriminación, ni muchísimo menos. ¿Vale? Lo único es que te obliga el plan a dar una explicación formal. La normativa te obliga cuando supere el 25, pero por menos, ¿vale? Puede haber una discriminación. De hecho, la sentencia, alguna de las sentencias que están, yo creo que la discriminación que se considera no llega al 25, es una barbaridad, muchísimo, ¿no? Bueno, vale, finalmente hay que tener en cuenta que el plan y el registro no es el objetivo, sino es un medio para alcanzar un fin, ¿vale? En esto es como comentaba, tiene unas características semejantes a la prevención en cuanto a que por un lado en prevención tenemos la evaluación y la evaluación como tal en sí solamente no sirve para nada, lo que tengo es que planificar y ejecutar medidas que corrijan los riesgos, si no, dime tú. ¿Vale? Pues aquí es igual, ¿vale? Tenemos dos menciones en el reglamento donde esto queda muy claro. En el diagnóstico tendré todas las situaciones de discriminación, pero luego tendré que planificar la eliminación de esas situaciones, si no, no tiene sentido, ¿no? Habla la norma de contener las medidas que resulten necesarias en virtud del diagnóstico para eliminar las posibles desigualdades. Claro, si no, ¿para qué? Es un plan genial. Yo he visto que tengo muchísimas mujeres con contratos temporales frente a hombres sin una razón justificada, no hago conversiones. Yo veo que tengo una remuneración superior en puestos equivalentes porque me lo dice el convenio, por la razón que sea, y no equilibro las retribuciones, ¿para qué quiero el plan? ¿Vale? Para nada. La auditoría lo mismo, ¿vale? La auditoría de registro retributivo, yo creo que es una redundancia con lo anterior, pero bueno, un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas, evidentemente, ¿vale? Con objetivos, esto se parece muchísimo también al reglamento de servicio de prevención para la planificación, objetivos, actuaciones concretas, cronograma, plazo, personas responsables de implantación y seguimiento. Si le ponemos el coste económico, tenemos lo mismo que en planificación de actividad preventiva, ¿vale? Que sí, en ese sentido se parece. Bueno, entonces, las sanciones, aunque ahora hablaremos, pues se pueden centrar, y hay que tenerlo claro, tanto en tener o no tener el plan, que la elaboración sea inadecuada, pero también en la no aplicación del mismo, que es la fase final, ¿vale? Los tres aspectos son los que pueden ser controlables. Y ya pues paso a comentar un poco las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, tenemos un plan estratégico que nuevo, publicado de 2021 a 2023, que habla pues, de todos los aspectos generales que se van a llevar a cabo. En la resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Estado, que se puede consultar. Y bueno, hay una serie de menciones a la materia de igualdad. En primer lugar, como he comentado antes, que el artículo 46 bis de la LISOS para sustituir la sanción por un plan de igualdad no tiene desarrollo reglamentario, pues una de las medidas que se contempla es el desarrollo reglamentario, que sería pues una modificación del Real Decreto 928/98, y luego pues hace especial hincapié en la lucha contra la brecha de género. Tenemos aquí la actuación 5.1, donde viene la planificación de actuaciones inspectoras, hay un conjunto de campañas distintas, de situaciones de discriminación, de control de planes de igualdad, de registro retributivo, ¿vale? Hace una especial mención realmente a las campañas en materia de registro retributivo, ¿vale? Dice literalmente, se intensificará la campaña de control de planes y medidas de igualdad, ¿vale? Eso ya se venía haciendo. Y la discriminación retributiva, prestando especial atención a las nuevas obligaciones sobre esta materia, incluido el registro retributivo, ¿vale? Con lo cual, pues será de lo que más se haga. También se intentará incrementar el uso de la aplicación informática, de la herramienta de lucha contra el fraude que llaman, para la detección de situaciones de discriminación retributiva, ¿vale?
a veces salen resultados mejores de la herramienta, a veces peores, pero bueno, se supone que se irán detectando posibles empresas en las cuales, por el cruce de las variables que hagan cogiendo bases de cotización y datos declarados a Hacienda, donde es más posible que haya situaciones de desigualdad salarial, ¿vale? Y luego, bueno, pues continuar con cursos de sensibilización de la inspección de trabajo, con funciones inspectoras. Ya depende de la inspección, que sea más grande o más pequeña, pues estas actuaciones las puede llevar a cabo personal especializado de manera exclusiva o casi exclusiva, como ocurre más en Murcia, o se pueden repartir por igual a todos los funcionarios, ¿vale? En materia de planes de igualdad tampoco hay un criterio operativo que se pueda explicar y comentar sobre sobre todas las cuestiones que se tienen que ver, el orden, la preferencia de acta frente a requerimiento, lo que sí se está diciendo en toda la formación de inspectores, pues que ahora mismo básicamente la idea, sobre todo en las de 50 trabajadores, es que la empresa elabore el plan de igualdad frente a que se cierre con la actuación con un plan, con un acta de infracción, ¿vale? Entonces, en principio, pues sería esperar, aunque esto pues dependerá del caso, de la inspección, el funcionario cómo vea la situación. Lo normal es que las actuaciones de control del plan de igualdad o de registro retributivo, en caso de que no estén, mayoritariamente se cierren con un requerimiento con un plazo para llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, la inspección de trabajo puede formular un requerimiento, lógicamente, pero normalmente actuará mediante extensión de esta infracción. Entonces, hay que conocer los tipos de infractores de las infracciones y sanciones en el orden social que resultan de aplicación en materia de igualdad. Entonces, tenemos en primer lugar los tipos materiales, ¿vale? Está en el 8.12, que es larguísimo, porque viene a ser las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas por razón de una serie de circunstancias, entre otras por razón de sexo, ¿vale? ¿Aquí qué cabe? Pues cabe todo, ¿vale? Cualquier actuación discriminatoria por parte de la empresa, en el sentido de la directa, que todavía se ven, pero sobre todo de la indirecta, ¿vale? Que tenemos en la ley de orgánica de igualdad y una definición de discriminación directa e indirecta, la ley de empleo también creo recordar que la había, sobre todo la indirecta, que es cuando una conducta aparentemente neutra aplicada a todo el colectivo de trabajadores se puede comprobar que da lugar a condiciones menos favorables por sexo, normalmente, evidentemente, mujeres frente a hombres, ¿vale? Esas son las más difíciles de ver. Entonces, bueno, pongo aquí algunos ejemplos de discriminación porque realmente para hacer el plan de igualdad, pues se pueden coger los modelos que se quieran, se pueden seguir metodología propia, pero para elaborar bien el plan de igualdad hay que tener claro o cuantas más situaciones de discriminación que hayan estado recogidas y que han sido declaradas por tribunales tengamos claras, pues más amplia vamos a tener la visión para ver las situaciones de discriminación. Si nosotros tenemos una visión de la discriminación súper básica, que solamente la discriminación directa clarísima es constitutiva de una conducta discriminatoria, pues el plan que vamos a hacer, evidentemente, pues no va a servir absolutamente para nada. Entonces, conviene conocer cuantas más situaciones de discriminación declaradas por los tribunales mejor, por lo menos para ir haciéndonos una idea de qué es lo que tengo que ver en la empresa, ¿vale? A la hora de ir abordando pues, los distintos elementos del contenido mínimo que hemos visto que tiene el plan, ¿vale? Entonces, bueno, esto está sacado de una publicación que se puede consultar, ¿vale? Enlace luego más adelante, por si alguien quiere, hay muchísimas más, ¿vale? Pero bueno, por comentar algunas. Tenemos aquí una sentencia de Canarias de 2008. Una trabajadora supera las pruebas de selección para un puesto de peón de construcción y en vez de darle una medalla, porque yo no he visto nunca a lo mejor en peón de construcción, pues no se le ocurre otra cosa que es rechazada bajo el argumento que no dispone de baño para mujeres. Discriminación, cuéntame tú, ¿vale? Seguramente sería dentro del periodo de prueba, con lo cual aquí la discriminación existiría, aunque hubiera sido dentro del periodo de prueba, ¿vale? Otra de Murcia, contencioso administrativo, empresa habiendo decidido la contratación de una trabajadora cambia su postura tras conocer que está embarazada y finalmente no hay contratación. Discriminación directa, aunque no haya relación laboral. Ya hemos visto que el tipo de infractor, si venimos aquí, discriminación indirecta, desfavorables por razón de edad, bla, 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 formación, promoción y demás.
Y en este no está tan claro como desfavorable por razón de y en demás condiciones de trabajo. Hay otro tipo por ahí, en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, habla de la discriminación para el empleo, que es para el acceso al empleo, que es más clara, pero aquí, bueno, lo podríamos incluir dentro de condiciones de trabajo. ¿Vale? Con lo cual la protección aquí de la situación de discriminación pues se anticipa al momento en que se inicia el periodo, el proceso de contratación, igual que puede haber discriminación por anuncios discriminatorios, ¿vale? Por razón de edad, no es lo que estamos viendo, pero los anuncios discriminatorios por razón de edad, no mayores de 45, solo menores de 25, también pueden ser desde luego sancionables por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por razón de sexo igual. Otra, cláusula de convenio colectivo, ¿vale? Aquí ya no es un comportamiento de empresa como tal, ¿vale? Sino que es el convenio colectivo que establece criterios de discriminatorios por razón de sexo para ascensos profesionales y la declara nula en un conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque se exige un número de horas de trabajo de promedio en cómputo anual que se entiende que para las mujeres en situación de embarazo o que tengan suspensión por lactancia en su totalidad o junto, que normalmente se une a periodo de vacaciones, pueden no llegar a ese número de horas y por lo tanto una cláusula aparentemente neutra en la práctica tiene un efecto desfavorable para el colectivo femenino, ¿vale? Esto es sentencia del Tribunal Supremo, ¿vale? Aquí vemos cómo, y esto es lo importante, las condiciones discriminatorias, tanto salariales como en cualquier materia, en la empresa, puede venir en el convenio colectivo. ¿La empresa está obligada en su plan de igualdad a detectarla? Sí. ¿La empresa está obligada a cambiarlo? Sí. Sí. ¿Vale? No vale decir, no, oiga, mira, yo es que le pago un 15% menos, efectivamente, pero porque la categoría profesional no me la he inventado yo, es de convenio colectivo. Entonces me estoy quieto. Pues no puede ser. Usted tendrá que incrementar, que en eso no tiene el más mínimo problema, para equiparar si usted ha hecho bien el análisis de puestos de trabajo y son equivalentes. ¿Vale? Esto es una regla de promoción profesional, pues lo mismo, aunque esté en convenio colectivo, puede ser suprimida o reducida o matizada de alguna manera para no incurrir en situación de discriminación. Con lo cual, la empresa ni para la elaboración del plan ni para ejecutar medidas se puede amparar en la supuesta legalidad del convenio colectivo, ¿vale? Otro supuesto, discriminación directa por razón de sexo cuando no se comunica a otro centro de vacante con jornada ampliada que está de baja maternal y que tiene derecho preferente al traslado, ¿vale? Le ocultamos la información. Esto es Tribunal Constitucional. Discriminación indirecta, amortización de puestos de trabajo entre hombres y mujeres porque como criterio menor antigüedad en la empresa son las mujeres quienes principalmente se verían afectadas porque fueron contratadas con posterioridad, ¿vale? Lo mismo, discriminación indirecta, ¿vale? Es este de Cantabria, ¿vale? Los supuestos de discriminación directa, como el anterior, es muy fácil de ver, este es mucho más complicado de ver. Entonces hay que pegarle una vuelta a los procedimientos de trabajo de la empresa y de convenios colectivos con esta mentalidad de ver si las conductas y las descripciones aparentemente neutras pueden esconder en la práctica un efecto negativo, ¿vale? Si no lo abordamos así, el plan va a salir todo genial, siempre, ¿vale? Bueno, otro de convenios colectivos, el principio de igualdad de trato y no discriminación, al crear una categoría que realiza las mismas funciones que la que ya existe, pero con menor retribución y mayor número de ocupación a mujeres. Esto hay que, con reducción de salario, esto había que ser un animal absoluto realmente, ¿no? En sentencia de Galicia, de 2014. Bien, aquí va el enlace por si alguien quiere estudiárselo. Aquí lo principal que hay que tener en cuenta, ya lo he dicho 2 veces, pero lo vuelvo a repetir, que las situaciones de discriminación las vamos a encontrar en los comportamientos de la empresa, pero pueden venir de convenio colectivo. Convenio colectivo de empresa puede ser más entendible, pero también convenio de sector. Y dice, oye, pues me lo han firmado los sindicatos. ¿Y qué? Los sindicatos son firmando convenios colectivos, a veces por puro desconocimiento, ¿vale? También está en el reglamento de planes de igualdad la necesidad de que le peguen una vuelta los negociadores, a veces son generadores de situaciones discriminatorias, normalmente indirectas, no van a ser tan animales, ¿vale? Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esta ha tenido más repercusión mediática, esta de Galicia, de julio de 2021, no es la primera ni será la última, ¿vale? Establece que hay un trabajo igual entre
peón y peón equivalente, ¿vale? Las diferencias, supuestas diferencias que hay en convenio colectivo de las categorías no son relevantes. Entonces, aquí el tribunal, ¿qué es lo que hace? Pues sin necesidad de herramientas ni ninguna historia, considera que son trabajos de igualdad equivalentes, ¿vale? Y por lo tanto, la retribución correspondiente tiene que ser igual, ¿vale? Y aquí el análisis que se hace de la feminización y masculinización, pues evidentemente es 90% de hombres en el puesto de trabajo y del 76% en la categoría inferior de mujeres. Casi todas las mujeres peones y peón polivalente, o al revés, no recuerdo cómo era, masculino, ¿vale? Una situación de discriminación. Cita, que esta es importante, la sentencia también de 3 de junio del 21 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vuelve a recalcar la importancia de que el plan es por empresa y no por centro, ¿vale? Eso también salió a colación. Y la última que ha salido de medio de comunicación, como la primera sentencia de discriminación salarial, bueno, la primera sentencia de discriminación salarial, no, pero que decían, después de la entrada en vigor del plan de igualdad, lleva desde siempre, ¿vale? Bueno, igual, esta es una empresa que abona un salario superior al trabajador frente a la mujer tras 12 años de trabajo en la empresa sin actualización de salario y se le quita una gratificación extraordinaria anual, con lo cual hay un diferencial de 5.000 euros, ¿vale? Pues al final le meten una indemnización por daño moral de 13.000 euros, equivalente a las diferencias retributivas de 2 años, ¿vale? Bueno, aquí otra publicación, pues aquí podríamos estar buscando infinito, ¿no? 2.000 euros para jefe, 1.800 para la jefa, condena al Colegio de Arquitectos de Madrid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Esto salió en medio de comunicación. Pues genial, todo el mundo. Vale, estos son los tipos de cuando se aprecia una discriminación. Lo puede comprobar el tribunal, lo puede comprobar la inspección de trabajo y en su caso se ha impugnado ante la jurisdicción. Luego hay otros tipos relevantes en materia de igualdad, el de acoso sexual, ¿vale? Que está en el 813. Y bueno, relacionado, pero bueno, el acoso por razón de varias materias, dentro de ello el acoso por razón de sexo, ¿vale? De acoso sexual y acoso por razón de sexo hay que tener un protocolo según el reglamento y la ley orgánica, son otro tipo que se puede aplicar, son conductas ya dentro de la igualdad mucho más específicas. Y luego las sanciones vinculadas al plan de igualdad, ¿vale? Tenemos en el artículo 7.3 una infracción grave, no cumplir las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad. Y luego la muy grave en materia de plan de igualdad, con lo cual la grave para planes de igualdad no se puede aplicar porque se aplica la muy grave, y lo de medidas de igualdad hemos dicho que como no resulta de aplicación, no hay se remite a la ley orgánica, a los artículos 45 y 46, y no hay una obligación como tal, no se puede incumplir la obligación y no se puede sancionar, con lo cual las empresas de menos de 50 bastante, en cuanto a la infracción por no tener plan o no tener medidas, quedan libres. ¿Vale? La muy grave, no elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo en incumplimiento manifiestamente, o sea, incumpliendo manifiestamente los términos previstos, sería el tipo a aplicar. ¿A qué se puede aplicar? Lo he comentado un poco. No elaborar el plan, que puede ser por falta de cumplimiento de la obligación de negociar o no negociarlo con los representantes de los trabajadores, imposición unilateral, todo ese conjunto de incumplimientos. Y luego elaborar un plan de igualdad que no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, ¿vale? El contenido del plan formalmente está bien negociado, pero el contenido pues, se entiende que desde el registro retributivo o a la materia que sea, no cumple con los requisitos legales y reglamentarios. Y la no aplicación. Yo tengo un plan bien negociado, yo tengo un plan con un conjunto de medidas claras, concretas, que responden a la realidad de mi empresa y luego sencillamente no las aplico. Pues también entra dentro de la posibilidad de la sanción, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta luego para la defensa de las empresas que se ha metido aquí un elemento, que Dios sabrá por qué, de un tipo subjetivo del injusto, que tiene que ser un incumplimiento manifiestamente, ¿no? Dice manifiestamente un incumplimiento manifiesto. Y si no es tan manifiesto, no se puede sancionar, ¿o cómo va esto? Y si no es tan manifiesto, me aplicas la grave. Bueno, no se puede hacer que la palabra no esté, con lo cual parece ser que al menos para que se aplique la muy grave, el incumplimiento, la no elaboración o el contenido de las medidas o la no aplicación tiene que ser
bastante claro y bastante contundente, ¿vale? Si no, a lo mejor en ese caso, pues a lo mejor sí pudiéramos aplicar residualmente la grave del artículo 7 o haríamos un requerimiento. Bueno, sanciones, ya para acabar rápidamente. La empresa que tiene que contar con un plan de igualdad, los incumplimientos van al tipo que hemos visto, el muy grave del artículo 8. Las empresas que no deben contar, aquí lo han duplicado, ¿vale? Las empresas que no tienen que tener un plan de igualdad quedan atípicas, no se puede sancionar. Y el que no tiene el registro retributivo, al formar parte del plan de igualdad, sería sancionable como incumplimiento del plan de igualdad. Y las que no tienen plan de igualdad, pero sí tienen que tener registro retributivo, porque eso tiene todo el mundo, no tenemos tipo específico. Posiblemente habría que sancionar por el artículo 7.10, que es un poco el cajón desastre que tenemos, la infracción grave de la LISOS. No sé si podría haber otra específica, pero desde luego la muy grave no cabría. ¿Se podría en este caso a lo mejor aplicar la grave de planes y medidas de igualdad? Yo creo que tampoco, porque es que no se trataría de eso. Entonces, en materia de registro retributivo y tampoco la infracción vinculada a salarios, por lo cual o es una conducta puramente atípica porque hay una laguna, ¿no? O si no, aplicaríamos seguramente, sería lo adecuado, el 7.10, que es poner condiciones inferiores a las establecidas legal y en convenio colectivo, que es donde va a parar todas las conductas ilegales que no tienen una sanción específica, ¿vale? Y luego, la importancia también dentro de la actuación de la Inspección de Trabajo, más allá de las sanciones, el procedimiento de oficio del artículo 148 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que permite levantar el acta, determinar los perjuicios sufridos como consecuencia de la discriminación y mandarlo a un proceso de oficio, ¿vale? Como ejemplo de esto, sentencia del Tribunal Supremo que confirma la actuación de la Inspección de Trabajo, 14 de mayo de 2014, ¿vale? Por discriminación retributiva indirecta, por un plus voluntario y absorbible que se pagaba a unas categorías y a otras no. Aquí la sentencia lo que hace es declarar la situación de discriminación y la necesidad de que se abone a todas las categorías. No se recoge, no sé si es porque era la anterior redacción o porque el inspector que lo sacara, pues no sé muy bien qué pasaba, no había una estimación de los perjuicios. Es decir, una vez levantada el acta se puede cuantificar el perjuicio para mandarlo y que los trabajadores puedan verse resarcidos en el perjuicio. Es un proceso de oficio que no tiene solo por finalidad decir, sí, efectivamente hay una situación de discriminación. No, es que esta discriminación vale 55.000 euros y ustedes trabajadores, aparte del derecho a la retribución, tienen derecho a percibir estas cantidades en concepto de indemnización por el perjuicio, ¿vale? Esa es la finalidad. Esta sentencia no solo recoge el pronunciamiento declarativo, no la condena a los daños y perjuicios, pero la inspección lo puede poner en marcha con cantidades, ¿vale? Y bueno, las sanciones económicas están aquí, de 7.500 a 225.000 euros, la muy grave, que es la que aplicaríamos, y las accesorias de impedir la posibilidad de la pérdida de medidas de programas, ¿vale? Que lleven bonificaciones en materia de empleo y la posibilidad de ser excluidos durante el periodo de 6 meses a 2 años, que son parecido a lo que hay en materia de seguridad social, pero esto vinculado a ayudas de programas de fomento de empleo. Y con esto yo creo que hemos acabado, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues ya está. Si hay preguntas o cualquier cosa. Sí, gracias Juan, como siempre. Y bueno, si os parece, antes de darte paso, David, y hacemos un poco pues ronda de preguntas en la que más se os han aplicado en la práctica y te surgen, vamos a contestar un par de ellas y así pues os animáis. Todos aquellos asistentes, que la verdad que desde el inicio se han mantenido ahí conectados, podéis hacer todas las rondas de preguntas y bueno, si queréis os damos paso, incluso la hacéis con, digamos, con vuestro micro o por aquí por escrito, ¿vale? Le damos voz. Nos dice Silvia que si hay algún plazo específico para la elaboración de los registros retributivos. Entiendo que se refiere, pues, plazo, digamos, de revisión, si es anualmente. ¿Cuál es el plazo, digamos, para la elaboración de los registros? No, plazo que yo haya visto, no, ¿vale? Es cierto que se tienen que ir actualizando en caso de que haya cambio de las retribuciones, entonces, como se supone que tienen que estar actualizados.
es razonable, por ejemplo, tenerlo anualmente cuando estén consolidadas las retribuciones, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero bueno, tiene que estar actualizado. El registro retributivo tiene que ser de la realidad de lo que se abone en la empresa, ¿vale? Pero no, que yo sepa, no he visto que haya un plazo ni una periodicidad específica de actualización. No sé si me estoy dejando algo, pero que yo sepa no. Vale. Tenemos otra preguntilla por aquí y ya pues damos paso a David y el resto pues la vamos resolviendo cuando terminemos. Nos comenta Francisco, empresa con un centro en la Comunidad Catalana y otro en Valencia, Comunidad de Valenciana. Cada centro tiene diferente convenio de aplicación. ¿Puedo presentar un plan de igualdad en el... Un segundito que amplío aquí. Distintos convenios, distintas comunidades autónomas pero misma empresa. ¿Puedo presentar un plan de igualdad en el registro de Cataluña y otro en el registro de la Comunidad Valenciana? Vamos a ver, lo del registro y los problemas con el registro será con la autoridad laboral lo que estimen. No, si fuera una cuestión de un convenio colectivo que produce efectos desde publicación, a mí quiero decir, a la inspección le interesaría. Como no es así, ¿vale? Porque el plan una vez aprobado ya está, es un trámite administrativo, ni lo sé ni me importa, ¿vale? El que se registre o no. Ahora, lo que sí que hay que tener claro es que el plan es uno. ¿Que yo quiero registrarlo en 2 registros? No sé si el provincial posiblemente es que el registro a lo mejor hay que hacerlo en Madrid a nivel central, ¿vale? Pero que es un aspecto que me da igual. Yo, por ejemplo, no creo que sea sancionable. Aparte que yo no lo haría nunca, es una tontería. No creo que haya tipo para sancionar el no registro, ¿eh? Desde mi punto de vista. Puedo equivocar, pero yo no veo el tipo. Ahora, el plan es uno, ¿no? Eso de dos planes no, tendrás un plan. Querrás decir, quiero registrar 2 veces el mismo plan. Bueno, pues si te lo aceptan y te quedas más tranquilo, pues lo haces, pero no son 2, uno a cada centro de trabajo, ¿no? Aunque haya 2 convenios de aplicación, no tiene nada que ver, ¿eh? Ahí el problema la cuestión que puedes tener es que te cambien los plazos para la elaboración del plan de igualdad o que en un convenio colectivo te obligan a tener plan por debajo de 50 y en otro no, pero como no es el caso, el convenio colectivo aquí no es irrelevante, ¿no? Tienes que tener tu plan como tal, único. Vale. Pues, oye, David, si están haciendo ahora mismo más preguntillas, pero te doy paso para que tú, digamos, pues, lances tu ronda de preguntas y resolvamos, pues, todas aquellas que en la práctica, pues, más se te han dado. ¿Has podido ver algún caso así más? Sí, bueno, yo tenía una serie de preguntas que, bueno, primero de nada, muchas gracias a Juan por su exposición. La verdad que ha sido un placer poder asistir a su ponencia. Yo tenía una serie de preguntas, no sé por qué se está ahí acoplando el micro, no sé si es... A ver, silencio, yo creo que tiene algo que ver. Ahora ya no. Te escuchamos bien, David. Sí. Vaya, es que me estaba escuchando con retorno y ya sabéis que así es como muy... es bastante molesto. Tenía una serie de preguntas aquí para plantear a Juan, pero bueno, a raíz de su exposición me surgió alguna más. No sé si hay algún problema, pero en principio si puede ser, me gustaría empezar por esas. Una de ellas, bueno, el hecho de las empresas, porque es una cuestión que nos estamos encontrando bastante, las empresas que no están obligadas a negociar y aprobar un plan de igualdad, en este caso empresas de menos de 50 trabajadores, que puede parecer que las empresas inferiores, bueno, que tienen que, como decía Juan, y según establece el Real Decreto 901, tienen que adoptar medidas que garanticen el principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, etcétera, pero que no tienen que formar estas, o no que tienen que estar incluidas de manera formal en lo que sería un plan de igualdad. Pero sí que nos estamos encontrando situaciones, nosotros en la práctica, de empresas de menos de 50 trabajadores, cada vez más, que tienen que hacer planes de igualdad, o bien porque vienen obligados para participar en determinadas licitaciones públicas, o bien porque se lo obligan las ISOs, actualmente la ISOs, las normas de calidad obligan a tener planes de igualdad. Entonces, claro, nos encontramos, o convenios colectivos, que antes, por ejemplo, Juan comentaba que no conocía ningún convenio colectivo. Yo tampoco conocía ninguno, pero el mes pasado justo conocí el primero, el convenio colectivo en Coruña de empresas del sector de elaboración de piensos,
y establece la obligación de negociar planes de igualdad para empresas de más de 25 trabajadores. Entonces, bueno, esto también ya se empieza a ver. El caso es, esta norma, él decía decías Juan aquí que no teníamos que tener formalmente la obligación de cumplir las formalidades del plan de igualdad, pero yo me pregunto, si la licitación nos obliga a tener un plan de igualdad formal, si la ISO nos obliga a tener un plan de igualdad, o en este caso el convenio colectivo, las formalidades relativas a la negociación, ¿tendremos que cumplirlas igual, como vienen establecidas en la norma para empresas de más de 50 trabajadores? Lo digo porque otro de los problemas que nos estamos encontrando es que, bueno, estas empresas, al ser pequeñas, en su gran mayoría no disponen de representación legal, de representación unitaria, mucho menos sindical, y claro, los sindicatos no disponen de capacidad operativa para participar en las mesas de negociación. Entonces están quedando colgadas sin poder constituir las comisiones de igualdad. Entonces nos encontramos ante un dilema que la verdad no sabemos cómo afrontar. Pues vamos a ver. Si es por convenio, la solución es una y es clara, ¿vale? Es igual. Que sí, que tiene que ser así. El convenio. Esa, ¿vale? Las otras, hostia, habría que pegarle, claro, son preguntas que habría que pegarle un poco vuelta, pero yo diría que con la redacción de la norma, espérate un momento, sería complicado, ¿vale? Porque yo no lo encajaba tampoco, por eso, ¿sabes? claro, habla cuando la obligación de la norma, quedarán obligadas por convenio colectivo, deberán iniciar bla, 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 bla. Plan de igualdad por la autoridad laboral o sustitución, el plazo será el fijado por dicho acuerdo. Todo está pensado para los supuestos en los que haya obligación legal, convencional o sustitución, ¿vale? ¿Vale? Sin embargo, entonces, por el 4, sin embargo, el artículo 2, es que habría que, ¿vale? Del ámbito de aplicación, sí que dice que la elaboración del plan de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta, negociación con la representación local de los trabajadores, primero que la haya, si no hay, siendo de aplicación lo regulado en el decreto cuando así resulte de su contenido, que yo creo que esa es la expresión. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Resulte de su contenido, si yo lo hago voluntariamente, tengo que aplicar todas las medidas, todo el ámbito el problema fundamental de negociación, la expresión que resulte de su contenido me obliga a eso, o puedo hacer una adaptación. Yo creo, lo que yo haría, lo que yo intentaría hacer, sin duda, es decir, muy bien, la norma ISO, ¿qué es eso de la norma ISO? ¿De dónde viene? ¿Verdad que no viene de España? ¿Qué quiere la norma ISO y las licitaciones? ¿Que haya un plan de igualdad o que haya algo implantado en la empresa para velar porque no haya igualdad? Porque haya igualdad. ¿Por qué no se negocian medidas de igualdad? En fin, ¿vale? ¿Por qué no le dan contenido a la obligación que está a empresas de menos de 50 trabajadores? Las certificadoras lo exigen. Yo creo que también igual es un poco por negocio, porque también de hecho se están metiendo ellas ahora a certificar planes de igualdad. Pero si me exigen un plan de igualdad con los requisitos formales de bla, bla, metiéndose donde no se pueden meter, o si yo negocio medidas de igualdad y las negocio con una comisión, en ese caso hago una comisión ad hoc y no lo llamo plan de igualdad ni digo que cumple, claro, eso no lo puedo hacer, pero elaboro siguiendo los mismos parámetros de manera no unilateral, sino con la participación de mis trabajadores, incluso con la participación de un tercero externo y eso a mí me va a valer, porque si me vale, el problema lo tengo resuelto. Ahora, si queremos decir que la norma ISO tiene el poder de cambiar el BOE, pues no tiene el poder de cambiar el BOE. Y si lo hago voluntariamente, voy por la vía de plan de igualdad formalmente, pues esa expresión parece que te llama a aplicar todo lo que resulte procedente y la negociación puede ser, ¿vale? Pero es una fórmula tan ambigua, ¿no? Lo que resulte de su contenido. Siendo la aplicación lo regulado en este Real Decreto cuando sí resulte de su contenido. Primero, ¿de qué contenido se refiere el legislador? ¿Del contenido del Real Decreto o del contenido del plan de igualdad? Porque el contenido del plan de igualdad es todo. En fin, es una fórmula ahí residual, no estaban muy pendientes de lo que querían hacer y si se supone que se aplique todo aquello que se pueda aplicar,
pues evidentemente las reglas de legitimación se podrían aplicar y habría que aplicarlas. Entonces, eso ocurre mucho, eso es como cuando empiezan a exigir para entrar en obra hasta el documento de estar bautizado de mi hija. Y ¿qué importa a ti? Si yo en coordinación tengo que tener, bueno, pues si no, no entra. Entonces, lo que te digo, la manera de cumplir, pero adecuado a las características, a lo mejor es negociar medidas de igualdad, que no tiene todo esta obligación. Y si tengo que tener un plan, pues yo no me atrevo a decir si se puede hacer un plan sin ese contenido. Ahora, a lo mejor, ya como todo esto es de lo mínimo de lo mínimo, podrías utilizar la válvula de escape que te permite el Tribunal Supremo para establecer un plan elaborado por la empresa, que a lo mejor lo más correcto sería designar una comisión negociadora ad hoc y decir, mira, como no tengo representantes legales de los trabajadores, como no vienen los sindicatos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pues yo, amparándome en esta posibilidad jurisprudencial, lo voy a elaborar. No obstante, ha tenido participación mis trabajadores a través de una comisión. Ya está. Otra cosa, bien, no se me ocurre. Esa opción realmente también es yo creo que es la más correcta, porque además ahora, por ejemplo, en alguna licitación obligan a aportar el número de registro del RECON y tú en el RECON sí que lo puedes inscribir. Claro, aquí es que todo el mundo se pone Claro, aquí todo el mundo legisla de lo que no... Lo de las normas, eso, esta gente se ha convertido en... Luego van sus certificadores y la empresa está hecho un desastre. Eso no le importa tanto. Pero bueno, en fin, yo es que todo esto de las normas, pues vale. Sí. Bien, otra de las cuestiones que esta sí que ya es una de las que traía yo preparadas, es con el tema de hasta dónde pueden llegar también las facultades, las atribuciones, ¿no?, de los sindicatos, sobre todo en aquellos supuestos de comisión sindical o comisión mixta, que participen representantes que no tengan la condición de representantes unitarios o sindicales, en el uso de las instalaciones, en el acceso a la información, ya sabemos que todo, ¿no?, pero en el acceso a los trabajadores, a las instalaciones de la empresa, etcétera, no teniendo pues casi ni una sección sindical constituida en la organización. Bueno, estos son varias cosas. Claro, yo, por ejemplo, para hacer un control de plan de igualdad, yo sí considero que la visita de inspección hay que hacerla, conviene hacerla, ¿vale? Porque si tú, es cierto que todo se puede ver documentalmente, hay cosas que conviene ver allí. Entonces, por un lado parece como que cierto acceso puede ser pertinente. Por otro lado, luego la redacción de la norma y en la ley orgánica habla de que tendrán acceso a toda la información sin distinción entre si son representantes de los trabajadores o representación sindical de este tipo, pero que será facilitada por la dirección de la empresa. Parece que tienen que trabajar sobre la base de la información que suministre la empresa. Por otro lado, las secciones sindicales, o sea, los delegados sindicales, aunque no sean representantes de trabajadores, pueden acudir a la empresa a realizar labor sindical. Entonces, si pueden realizar labor sindical y aquí tienen atribuida una competencia concreta, pues negar la entrada, pues a lo mejor también es excesivo. Entonces, es complicado. Yo entiendo que para que los representantes de los trabajadores, al estar dentro, pues pueden hacer lo que les dé la gana, sencillamente, pero no por esto, sino porque sus funciones así lo contemplan. Yo creo que para que ir más allá de la información suministrada por la empresa, tendría que haber alguna razón justificadora. Especialmente, sería excepcional, porque todo está redactado sobre la base que yo, empresa, te suministro información, ¿vale? Porque también todo está pensado en general en que se negocie con empresas, con representantes de los trabajadores que ya están dentro, porque para eso es de más de 50 trabajadores que ya no es que haya que tener delegados, sino que se supone que tiene que haber comité de empresa. Entonces, si el conflicto llegara porque el sindicato UGT, que no tiene representación porque solo está en comisiones obreras y considera que tiene que acceder a una empresa para ver cómo están o no las mujeres o ver si el puesto que es equivalente porque cree que se la están colando o lo que fuera, lo plantea como una situación imprescindible, pues en una situación muy extrema, pues posiblemente habría que considerar que tienen acceso. Esto es más de pronunciamiento judicial, ojo, es un tema que es más de juez. Yo creo que con carácter general la respuesta es no, pero en una situación excepcional decir, mira, ¿sabes qué ocurre? Que es que usted me tiene que dar información, pero yo o lo veo
o no tengo esa información, porque es una cuestión que debe ser apreciada. Ahora, es como lo de la imposición del plan unilateral. De la excepción a la regla general no se puede construir, ¿vale? Entonces, en general, yo entiendo que no procede porque todo funciona sobre la base de la información, las nóminas, las relaciones de puestos de trabajo, todo eso, todo, no hay distinción, ¿vale? Pero lo otro, yo creo que eso estaría para supuestos excepcionales. Pero en supuestos excepcionales sí, que se pudiera acreditar que es excepcional, yo sí entiendo que un juez habilitaría, lo que yo entiendo. Vamos, ¿vale? En el caso, estas dudas casi todas vienen de, o sea, casi todas no, son todas situaciones reales. En este caso en concreto, el problema que se ha dado, aparte de que yo también en este caso coincido con tu interpretación, la que tú tutees. El tema es que aquí este sindicato ha actuado amenazando incluso, de tal manera que ha dicho que si no se le dejaba el acceso que no aprobaba el plan de igualdad. Pero bueno, esto es una cuestión ya, o sea, el único, Claro. incluso ha intentado, es un sindicato que tiene la condición de más representativo en la unidad de negociación, en el sector, en este caso, es un sector específico, pero no tiene la condición de más representativo a nivel estatal, ni siquiera autonómico, pero sí que está creciendo y, bueno, incluso ha presentado pues, sus panfletos para ganar afiliados, etcétera. Entonces, es obvio que la intención va por otro lado, pero bueno, entiendo el fondo de lo que planteas en este caso, Juan. Si obviamente lo que hay es una buena intención de tener acceso a la información y tal. Vale, yo no creo, no creo que se pueda, o sea, en puridad, si leemos, está todo pensado para suministrar información, ¿vale? Información no es acceso. Las secciones, los delegados sindicales pueden realizar una labor sindical. No parece que la norma le habilite a hacer algo distinto y no es lo mismo, no es equiparable una cosa con otra. Ahora, si esa información de verdad solo se puede llevar a cabo mediante una comprobación directa, pues yo creo que la norma estaría habilitando. Es decir, es que los han llamado a negociar en paridad con los representantes legales de los trabajadores. Entonces, es una situación que no está del todo resuelta, que con carácter general no es necesario, la empresa no tiene por qué, pero ante una petición fundada, racional, etcétera, etcétera, pues sí que podría ser considerada, ¿vale? ¿No te lo aprueban? Pues no tienes plan. Entonces es que es muy delicado, porque si no hay buena fe en la negociación, porque ni vamos a tener plan y entonces vamos al tema del bloqueo, de cómo resuelvo el bloqueo, de yo utilizo esto para ganar cuota en las siguientes elecciones, claro. Pues eso es así. Es complicado. Vale, otra cuestión es, en aquellos supuestos en los que, bueno, que está enlazado un poco con la primera, en aquellos supuestos en los que no disponemos, habiéndolo intentado en varias ocasiones, bueno, en este caso ya contestaste en parte, pero bueno, pensemos en un supuesto en el que pues los sindicatos no contestan, perdón, y en un momento dado, pues uno de ellos se da de baja y tenemos que sustituirlo, pero no nombran sustituto por parte de este. ¿Podríamos continuar las negociaciones con la parte social restante? En este caso, ¿cuál sería el quórum necesario para llegar a acuerdo? Si es posible. Hombre, también es un caso particular que se nos da, ¿eh? La negociación ahí no se para, eso no está previsto. Entonces, si tienes, como yo lo veo, si tienes alguien que no puede desempeñar, también un poco del sentido común y depende de lo que sea. Si es una imposibilidad de asistencia puntual, pues lo racional es que esperemos a que esta persona vuelva. Si es que se nos agota el plazo y tenemos que votar mañana o nos cae la bomba atómica, pues si el representante de los trabajadores no va a poder ejercer sus funciones, lo que correspondería, eso sí está en el estatuto, es correr lista y pasar al siguiente de la lista que le corresponde y se acabó el problema, ¿vale? Lo mismo que si hay una sustitución de representante de los trabajadores, ¿vale? Otra cosa es que el tío diga, yo no voy más. La gente empieza a hacer cosas raras, evidentemente el plan no sale, evidentemente. Pero si yo no puedo ejercer mis funciones por la razón que fuera, pues lo que procederá es correr lista y poner al siguiente. También te puede dar problemas, pero si está en una causa que es lo que está contemplado, de que no puede desempeñar sus funciones, pues será sustituido por el siguiente. Y los sindicatos, esto no está regulado, al final, como tiene que tener una composición paritaria su representación, si por ejemplo el sindicato correspondiente tiene 3 asientos y por lo tanto 3 votos y uno desaparece y no quieren renombrar, se mantiene el principio de proporcionalidad cuando esas dos personas
puedan votar, digamos, por 3, ¿vale? Como si hubiera una delegación, porque ahí quien está llamado no es el delegado de personal en su condición de representante unitario de todos los trabajadores. Allí está previsto que vaya por lista, ¿no? Representa a todos los trabajadores, sí, y si no puedo, aunque yo lo represente a todos, corro por lista. Ahí está llamado el sindicato como tal. Y si mando a 3 y uno no puede ir o se le muere el perro o cualquier cosa, pues puedo mandar a otro. Y si no da tiempo y no hay una sustitución, podrá mantener el porcentaje, la proporción de votos y no veo ningún problema de que eso luego, ni en inspección, por supuesto, ni en tribunales tenga problemas, entiendo yo. En cuanto a la proporcionalidad, la determinación de la proporcionalidad de los sujetos legitimados, la norma nos dice que tenemos que garantizar la participación de todos los sujetos legitimados en proporción a su representatividad, ¿no? Actualmente nosotros lo que nos estamos encontrando, sobre todo en comisiones en la que los sujetos legitimados en la parte social son muy numerosas, claro, es que la normativa nos dice que el límite tienen que ser 13 miembros, se pueden dar supuestos, de hecho se nos dan supuestos en los que el número de sujetos legitimados es superior. O sea, tú pensamos en una empresa que tenga, antes dijiste el ejemplo del Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés tiene múltiples centros de trabajo, cada centro de trabajo tiene su representación legal, imaginemos. Además, en cada uno de esos centros de trabajo hay varios sujetos legitimados, porque puede haber varios sindicatos o independientes que dispongan de esa legitimidad. ¿Cómo determinamos ese número máximo? ¿Cómo lo determinamos? Porque, claro, se nos dan circunstancias en las que puede haber 20, 30, 40 sujetos legitimados. Más por encima de los 13. O sea que... Claro, o sea, tú piensas en una empresa que tenga 13 centros de trabajo y tenga 13 comités de empresa. Y en cada comité de empresa pues haya 2 o 3 representaciones. Pero no son de los mismos sindicatos, porque si no es fácil. Vale. Claro, pero es que la norma nos dice que, o sea, tenemos que garantizar la presencia de todos los sujetos legitimados, ¿no? Y cada uno va por centro de trabajo, ¿no? Según comentabas. Entonces. No, bueno, vamos a ver. Yo te digo como yo lo veo, como yo lo haría. Es que eso del centro de trabajo es lo que hay que olvidar. O sea, lo único que contempla la norma para... No habrías, esto hablamos de representación, o sea, empresas con representación unitaria. No hablamos de una empresa que tenga... me habla de representantes de los trabajadores. Me hablas de representantes de... Claro, por diferencia. Representantes de los trabajadores que son los que van a negociar y hay X. Hombre, ahí claro, ahí sí, normalmente en ese tipo de empresas, pues sí que puede haber alguna gente que se haya presentado por listas libres, pero normalmente serán listas por sindicatos. Ya sería la cosa. Si tenemos más de 13 legitimados. Si tenemos más de 13 sindicatos, joder, no sé qué empresa sería, ¿no? Puede ser. No, sí que hay, no sindicatos. Igual sí. Por eso, si tenemos 3 sindicatos, ¿vale? 3 sindicatos, 4 sindicatos, la representatividad la tengo que calcular sobre los 4, aunque estén en distintos centros de trabajo. Y entonces ya ahí tengo que ponderar la empresa, el conjunto. Y no sentar a 160 personas y ver cómo pondero, o sea, qué representatividad tiene UGT en la empresa, que es lo que se busca, ¿vale? Hay que negociar la empresa. El plan es nulo si se negocia por centro, igual que el convenio es nulo si se negocia por centro, hay que negociarlo con la totalidad. Entonces, la representatividad que se tiene que considerar es de la empresa en su conjunto. Por eso digo, si tienes 3 sindicatos en 25 centros de trabajo, a ti los centros de trabajo te importan para ver cuántos representantes tienes por cada una de las listas sindicales y a partir de ahí buscar la representatividad. Ahora, es verdad que puede llegar un momento en que las cuentas no salgan. Es difícil, pero no es imposible. Puedes tener una empresa donde tengas distintos centros de trabajo en un sector donde en unas provincias un sindicato sea más representativo y en otro no. Y entonces puedas tener que muchas UGT y comisiones, por ponerlo más grande, funcionan, pero de repente me sale en otro el sindicato de no sé qué, en el otro el no sé cuánto, el otro el meta, y en 13 no me caben, evidentemente, pero lo primero es tener en cuenta que la representatividad se mide por empresa, no por centro, si no es claro, es imposible. Y en ese caso es cierto que
que en principio con el límite de la ley no me lo puedo saltar, y sería más operativo. Entonces sí que hay que buscar alguna forma ahí hay que buscar alguna forma de ponderación, pero no está regulado y puede dar lugar a gente que diga que no se sienta. Oye, El tema es que la es que si me quedo en el 0,7, ¿qué pasa? ¿Que no tengo derecho ni a sentarme con un tío con un voto? ¿Vale? Los Entonces, están utilizando una herramienta. Yo si quieres te la hago llegar, porque obviamente, como dices tú, esto no está regulado. O sea, al final muchas cosas de estas están al en la final práctica. es garantizar la representatividad. Es una valoración genérica de, bueno, pues entendemos que estos criterios cumplen o no cumplen, ¿vale? Nosotros, claro, es que normalmente en inspección, pues sí que se puede plantear estos aspectos, pues sí que se pueden plantear, pero normalmente empezamos a ver cuando el plan está. ¿Tengo plan? ¿No tengo plan? El plan está, el plan es correcto, el plan es incorrecto, el plan está ejecutado. Todos estos problemas son previos, entonces tampoco te puedo decir la regla tiene que ser, pero al final es una valoración conjunta de la representatividad. Si se ponen de acuerdo y tú puedes decir, pues es que esto no sé cómo se habrán considerado representativos, pero yo no creo que sean representativos. Si la gente no se queja, los integrantes, aquí no hay problema. El problema es que alguien diga, oye, no me siento a negociar porque no tengo participación acorde a mi peso en esto. Entonces, para aquellos supuestos en los que no se puedan distribuir asientos de una manera, ¿vale?, más clara, habrá que ponderar, claro, de alguna manera, habrá que ponderar, pero ¿cómo? Podemos ponderar el voto porque para garantizar la representatividad, o sea, o metemos más de varios sindicatos, es que es el tema. Es complicado porque al final los votos son de las mayorías. Es que eso sí está claro. Es que al final en este caso, imagínate, un 60% de UGT, pues tendríamos que meter un 30% de comisiones y un 1%, en este caso hablo de Galicia, ¿no? Es el caso que más conozco porque somos de aquí, aunque trabajamos. Claro, pues tendrías que tener una representación mayoritaria de una minoritaria, a lo mejor uno con otro. Y eso es representativo. Hombre, representativo es. El tema es cuando tengas 23 sindicatos, porque tengas básicamente sindicatos más representativos de sector en distintas comunidades autónomas y digas, para meterlos a todos y que todos tengan algo de representación, me paso de 13, no hay manera humana de hacerlo. Entonces la cosa te puedes dejar fuera gente. Por no poner un umbral de representatividad, puedes aglomerarlos a todos bajo un único voto, por ejemplo, como el grupo mixto, ¿no? Digamos, el grupo mixto de los menores de representatividad de X. Vamos, si la gente se pone de acuerdo y funciona, pues para adelante. Luego la inspección le va a dar igual. Ahora, si hay un choque, pues es complicado. O sea, es complicado porque está topado por arriba, 13. El caso es ese, si se ponen de acuerdo, a ver, nosotros en términos generales, si los sujetos todos legitimados se ponen de acuerdo, les dan a misa, a correr, hombre. Un voto ya. Y ahora bien, cuando tienen algún problema, claro, para no hacerlo numeroso, pues claro, tú si tienes un comité de empresa de 13 y hay 13 y 4 o 13 y 3, perdón, 10 y 3, la representatividad la garantizas o metiendo 10 y 3 o exactamente qué es lo que dices tú ahora. Bueno, si es aproximado, bueno, vale, meto 2 y 1 o 3 y 1 y tal. Tienes que hacer un porcentaje, se pierden los picos y redondeas. Pero el problema está en que si yo tengo 3 sindicatos... No. ¿Cómo? Ponderar el voto no. Ponderar el voto, vamos a ver, si la gente se pone de acuerdo, pues a lo mejor mal no está. Lo que pasa es que aquí tiene que, al final se habla de las mayorías. No es lo que está pensando la norma, ¿vale? La norma es más básica y está pensando en que si 107 tíos votan sí, ¿vale? Tampoco te está prohibiendo que ponderes cuando te establece un tope de 13 y no hay. Entonces, se puede hacer si las reglas de ponderación son válidas y etcétera, y todo el mundo está de acuerdo, a mí, vamos, es que ni me voy a leer esa parte del plan, o sea, genial, tú sabrás, y si no, al juez, a mí, personalmente. Ahora, no está, en principio no está pensado, no está pensado como un voto ponderado, sino como un voto de tener, ahora como habla de la mayoría de cada una de las partes, pues si al final ese sistema es aceptado y cuando sumemos los porcentajes generan mayoría, pues prohibido tampoco parece que esté. Okay. ¿Vale? Prohibido. Ahora, vale. Lo mejor es intentar cuadrarlo de la otra manera, eso es lo más limpio. Okay. Y como última pregunta al hilo de todo esto, si tenemos un número tan grande, porque claro, la comisión tiene que ser paritaria en su composición, en la parte social y empresarial, si tenemos 13 en la parte social, nos iríamos a 13 en la empresarial, a 26 personas en la comisión.
Nosotros, como bien decías antes, como consultora externa, lo que hacemos es, digamos, ayudar a las empresas en la parte más técnica, ¿no? Pero obviamente la Comisión de Igualdad es la que tiene la responsabilidad de negociar, aprobar. Nosotros les proveemos de informes continuamente y hacemos reuniones ciertamente periódicas. Entonces, claro, reunir a 26 personas que además son trabajadores de la propia organización con cierta periodicidad, pues obviamente nos hace inoperativo el trabajo. Incluso a veces, no porque falta gente de la empresa para atender a una reunión, sino porque muchas veces es difícil incluso hacerlas confluir a una hora determinada para facilitar la información. ¿Sería posible crear, siempre que el pleno de esta comisión, ya que siguiendo un poco al hilo del comentario que hiciste del grupo mixto, ¿no? Llevándolo un poco a un órgano como podría ser un parlamento, un órgano colegiado, un pleno, un ayuntamiento, lo que sea, nombre una comisión que sea la que se encargue más de las negociaciones, de tal, que luego le dé feedback? Eso es complicado porque, bueno, primero, por la parte empresarial 13, si quieren, y si quiere ir uno o quiere ir dos. Esa era la siguiente pregunta, muy bien, ya está resuelta. O sea, no puede... La parte empresarial quiere decir, ¿qué pasa si va dos? Los más listos, que valen por 13. ¿Qué incumplimiento hay? Ninguno, no pasa nada. El problema de control es siempre por la parte de los trabajadores. ¿Vale? Otra cosa es que diga, entre dos no damos abasto, pues no seas necio y pon los que necesites hasta 13. Pero es lo que dice la norma, ¿no? ¿Qué efecto tiene ese incumplimiento? Yo no veo ninguno, ¿vale? Otra cosa es que digas, pongo a 2 y el plan no sale y dicen, claro, ¿cómo va a salir si entre dos tienen que ver una montaña de papel y no avanza? Ojo, que a lo mejor estás utilizando un truco. La parte empresarial serán los números que quieran, y si ellos quieren hacer dentro de ellos una comisión, el problema es cero. Lo que no puede venir es uno de fuera a hacerlo todo y que yo le ponga el sello, que es lo que comentaba. Eso no es negocio, ¿vale? Ni decir, bueno, pues esto es muy fácil, yo pongo uno que está ahí mirando al techo y al lado el externo lo hace todo y decimos que es que nosotros hemos hecho una comisión de uno. Bien, eso lo tiene que llevar para adelante la empresa. Si lo puede hacer con menos recursos o quiere luego a su vez dar traslado a la dirección de la empresa como estime, ahí no hay problema. El tema es que eso se utilice, ¿vale? De manera inadecuada, pero ahí no hay problema. Los que tienen el derecho y los que pueden tener una vulneración de derecho que pueden exigir y que se puede sancionar, bla, 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 son los trabajadores. Te ponen un tope de número de trabajadores porque se entiende que es un número que es manejable. Con lo cual, si tienes un número, un número de 6, hacer una comisión de dentro de 6, te dan a 13 cuando puedes tener de distintos centros de trabajo en la mixta. Hacer una comisión, vamos a ver, si todo es lo que digo, es que esta primera parte, mientras aquí hay un principio de autotutela, es decir, los representantes de los trabajadores se tutelan a sí mismos y si consideran que lo que están haciendo es correcto, en principio, ¿quién va a entrar de oficio? Otra cosa es que alguien se queje, que diga, oiga, mira, no, es que aquí no me están dejando participar, es que me han ponderado mal, eso sí. Pero si las partes llegan a un acuerdo y no hay una queja, sencillamente es que no va a haber conflicto. En cualquier caso, que por representantes de los trabajadores no participen todos, yo lo veo más problemático. Por sindicato, si fuera solo sindical y con las características y la dificultad que tiene de realmente de hacer la negociación. Si, por ejemplo, tengo dos sindicatos y mantengo la participación equivalente de los dos sindicatos, tengo UGT y comisiones, ¿vale? Y delego en 2 y 2. El sindicato va a seguir participando. Ha decidido dentro de sus potestades que en vez de todo el mundo va a funcionar con esos dos, que van a hacer un tipo de trabajo para dar a los otros. El problema, yo no veo el problema. Yo no veo cómo UGT o comisiones luego se van a quejar. ¿A quejar de qué? El tema es que venga, vamos a hacer una comisión. Muy bien. A ver, comisiones, tú tienes 1, ¿verdad? UGT, tú tienes 8. Venga, tú te vas a ir a tu casa, el de comisiones, y nos vamos a quedar con 4 de UGT. Estás excluyendo a uno. ¿Vale? Ahí puede haber un problema de libertad sindical. Pero mientras, sobre todo en el ámbito de sindicatos, si se quiere hacer una comisión, nadie se queja y todos los sindicatos participan de manera proporcional, mucho problema tampoco hay, ¿vale? No obstante, la respuesta de manual es que todo el mundo tiene que participar, ¿vale? Se supone que todo, porque por eso se reduce el número.
Y en la parte empresarial es necesario que sea un trabajador por cuenta ajena de la empresa el que Bueno, la empresa no se puede dice mandar a nada. quien quiera, ¿no? Es a quien quiera, la empresa es la empresa. Funcionando a través de quien estime, ¿vale? Ya que Siempre que tenga poder de representación y defienda los intereses de la empresa y su etcétera. Claro, no puede venir cualquiera, ¿no? Pero sí, ahí no hay mención. Otra cuestión, ya que el foro es fundamentalmente técnicos de prevención de riesgos laborales, al respecto del protocolo de acoso que hablamos antes del ilícito, que en la LISOS lo establece dentro de lo que serían las infracciones en materia de relaciones laborales, el tema del acoso laboral, ¿no podríamos incluirlo también en el incumplimiento de esta materia en la parte de prevención de riesgos laborales, por ser un riesgo psicosocial? Pero el acoso sexual y por razón de sexo. No podemos incluirlo como un... No, hay que aplicar una. Entonces, el acoso sin vinculación de sexo sexual, el mobbing, va al típico, que realmente hay ciertos problemas porque el acoso, si no está vinculado a unas circunstancias concretas, pero bueno, si lo puedes meter en alguna de las circunstancias, tipos concretos, normalmente lo vas a llevar por el laboral. Si no lo puedes meter por una circunstancia concreta, a mí me putea mi jefe porque sí. Ni porque soy mujer, ni de un sindicato, ni porque soy de una religión, de una raza, no sé qué. Dice, oye, este tío se lo quieren quitar de en medio, ¿vale? Es un móvil muy frecuente. Te pegan porque sí, o por enemistad, por lo que fuera. Ese, a mi juicio, no parece raro, pero no tiene un tipo específico en laboral, ¿no? Porque es el acoso por razón de... No es el acoso porque verás tú cómo voy a acabar contigo, que es el del Código Penal. No, es el acoso sin vinculación a una del largo listado que hay. En cuanto la puedas vincular, sí. Entonces, ese te lo debes llevar a prevención de riesgos laborales. El acoso sexual, razón de sexo, tiene su tipo específico. Lo puedes llevar, hombre, en prevención, poder, pues que puedes. Pero si, no existe si no se ha adoptado la medida preventiva, por ejemplo, no tener el protocolo, por ejemplo. No. Eso el tipo en prevención de riesgos laborales, el acoso sería la conducta consistente en el acoso, que es la dificultad de prueba que tiene, etcétera, la puedes llevar a una infracción grave o muy grave de prevención de riesgos laborales y si la vinculas a una circunstancia concreta, a la muy grave de laboral. El no tener el protocolo, pues no recuerdo si cabe en un tipo específico, en cualquier caso, como está dentro de la temática que se tiene que trabajar en el plan de igualdad, yo a las malas la metería en el muy grave de plan de igualdad, como tal. No recuerdo, no sé, tendría que verlo por dónde se puede sacarse acaso la tipificación del... No recuerdo si tenemos un... Aquí contestamos un poco la pregunta de un asistente, que es Francisco, que nos ha comentado, ¿empresa no obligada al plan de igualdad tiene la obligación de establecer protocolo de acoso por sexo y género? Sí, eso no tiene nada que ver. Eso es una obligación específica que ya estaba en la ley orgánica de libertad, ¿vale? De igualdad, la ley orgánica de igualdad, ¿vale? Entonces, el tipo en concreto, cuando no esté en el plan de igualdad, pues tendría que repasarlo, a ver por dónde se puede sacar o por dónde se está sacando en la práctica. No recuerdo si hay, ¿vale? Si hay un tipo, si sacaron un tipo específico, o hay que a las malas, pues siempre hay cajón desastre, pero la de prevención de riesgos laborales, yo personalmente, sin una conducta material, no solamente eso, y aquí no hemos tenido una situación de acoso por razón de sexo en la vida, pero no tenemos el protocolo, una de prevención de riesgos, yo qué sé, yo no lo veo, no veo que vaya. Hay una, a ver si tenemos en el artículo un momento, a ver si... Yo es que creo que no, ¿vale? El acoso, esos son todos el acoso, los actos, bla, bla, bla. A las malas pues tendría que ir a la grave del artículo 7.10 que comentaba que actúa un poco como cajón desastre. Se podría meter a lo mejor aquí el 7.13 seguramente también. Vale, las dos serían graves, que sería un poco elegir un tipo u otro, que tampoco, pero posiblemente aquí
en una interpretación un poco amplia de planes y medidas de igualdad, pues considerando como medida de igualdad la elaboración del protocolo, que no es el concepto de plan, sino una medida de igualdad dentro de la ley de igualdad, etcétera, pues posiblemente ahí sí podría meter. También se podría aplicar el 7-10, vale, no son infracciones graves, tampoco duelen tanto, pero yo llevarlo a prevención, no. Ahora, la conducta discriminatoria, poder, imposible no es, y las cuantías son más elevadas, pero un acoso por razón de sexo, lo que sí, la veo, es una conducta laboral, ¿vale? Imposible no es. Uy, pues ya un poco para terminar, tengo ahí un par de cuestiones, un par de ellas sobre el registro retributivo, que seguramente son sencillas. El tema de autónomos, ¿no? Si tiene que aparecer en el registro los salarios de autónomos que tengan nóminas en la empresa, no hablo de socios. No, son socios que son autónomos porque son administradores o lo que fuera, no. Tienen que ser trabajadores cuenta ajena, a lo que se controla. A efectos de determinación si es preciso la aportación o al plan de igualdad del informe al que se refiere el 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué retribuciones tendríamos que tener en cuenta? ¿Las retribuciones efectivas o retribuciones equiparadas? Las retribuciones que hay que meter, si usamos la herramienta, las retribuciones son las retribuciones brutas. Bruta, salario base bruto, 923 euros, pues eso. Incluye el bruto, no es el neto que descontado de imposición fiscal y de la cotización del trabajador, no, eso siempre jugaría a favor, además de igualar al de la renta más alta, ¿no? Porque no tiene sentido. Las retribuciones son las retribuciones. Lo que haga el Estado luego y cómo me expolie el Estado mi salario, eso es otra cuestión. Pero las retribuciones son las retribuciones. Vale, y ya por último, al respecto de las valoraciones de puestos de trabajo, que también comentaste aquí antes, ahora tenemos una nueva herramienta. Con anterioridad se estaba utilizando otra que, digamos, permitía un poquito más de autonomía, por decirlo de alguna manera, a las empresas a la hora de determinar los parámetros que se han de utilizar para la valoración de puestos de trabajo. En esta nueva herramienta, que obviamente no tiene un sustento normativo, no tiene un sustento legal que obligue, pero bueno, de ella podemos extraer, o se van a extraer, como bien comentaste antes, que hay unos determinados puestos de trabajo que tienen la condición de igual valor, ¿no? Y la norma nos dice que no podemos retribuir de manera diferente a personas que ocupen puestos de trabajo de igual valor. Claro, hasta ahora el determinar el carácter de igual valor de un puesto de trabajo de otro era complejo. Ahora tenemos esta herramienta que obviamente no tiene un sustento normativo, pero, oye, tú tienes que hacer tu valoración de puestos y eso forma parte del plan de igualdad y en este caso la inspección puede, en sus actuaciones de vigilancia y control, puede determinar que hay dos puestos de trabajo de igual valor y hay diferencia retributiva. Nosotros cuando hacemos la auditoría retributiva lo que empezamos a ver es si hay diferencia retributiva, de dónde viene esa diferencia retributiva, ¿no? Si hay una justificación que está fundada pues, en la antigüedad, en el mayor nivel de estudios, en una evaluación del desempeño mejor por parte de la persona, ¿no? Trabajadora que tenga la mayor retribución. Pero claro, son parámetros que nosotros utilizamos pues, un poco pues, por criterios propios, ¿no? Porque actualmente ni siquiera tenemos una norma para la realización de auditorías retributivas. Entonces, las empresas, tienen bastante desasosiego con esto, porque, claro, diferencias retributivas hay entre puestos de igual valor, que además ahora mismo estamos hablando de que tú bien comentaste antes, hay sentencias para peón polivalente. Pues igual, de hecho, en Murcia hay una sentencia también muy recurrida que condenó a una empresa a abonar una diferencia salarial que venía también determinada como consecuencia de la aplicación de una determinada categoría profesional del convenio colectivo sobre envasadoras y empaquetadores, ¿no? Que realmente desempeñaban la misma función. Todo eso están ya cambiados. Todos los convenios de los centros de manipulado, que hay distintos convenios en función del material, todo eso, el puesto femenino de envasadores, triadoras, etcétera, era inferior al peón de almacén.
Yo creo porque que están ya todos actualizados. Sí, ¿vale? se actualizó en base a esa sentencia. Pero claro, ahora nosotros nos encontramos, digo, porque ya hicimos varias valoraciones de puestos con la nueva herramienta. En que hay puestos que a priori son totalmente diferentes, o sea, un administrativo y un peón de no sé qué, o un especialista de tal, que se determinan como de igual valor. Y que obviamente tienen retribuciones muy diferentes. Entonces, esto está generando mucha inquietud entre las empresas. No sé si hay algún tipo de criterio o tienes algún tipo de opinión. No, eso es lo que ocurre, que todavía ni hay ni se espera. O sea, fíjate, que puede haber, si genera un poco de más de desconcierto que acierto, la herramienta se saque alguna ampliación. Hombre, tiene una memoria, creo que lo llaman memoria explicativa, donde aparte de, bueno, de decirte lo que tiene, se supone que un poco la filosofía de lo que está detrás, pero eso de que vamos a tener un criterio o lo que fuera, no, eso no lo va a ver. Entonces, la herramienta, pues, si sirve, bien, si no sirve, la empresa lo que está obligado es hacer, es decir, es lo que he dicho, las sentencias de tribunales no han necesitado ninguna herramienta y les va a dar igual. Si yo quiero decir que 2 puestos de trabajo valen lo mismo, lo único que tengo es que meter en la tabla Excel los datos para que salga. Y si quiero que no salga lo mismo, lo único que tengo es que meter unos números para que no salga. Entonces, al final tiene Pero cada... en la actual es diferente, porque antes sí que se podía, digamos, permitir. Hoy en día, a la hora de determinar a los factores y los diferentes subfactores, la herramienta ya los pondera automáticamente. O sea, el margen de maniobra, el margen discrecional que permite actualmente la Lo han herramienta reducido. es muy reducido. Eso genera mucha inquietud. Yo, a ver, yo sé que obviamente esto no es cosa tuya y que es porque se le escapa a cualquiera, vamos, porque obviamente es algo novedoso. Pero sí que es verdad que está generando inquietud, porque claro, te dan puestos. Yo es que, vamos a ver, la finalidad de lo que busca son, es que puede tener unos efectos negativos no contemplados. Y yo no creo que lo que se busque es equiparar puestos de trabajo de actividades que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que se busca es la situación de peón con su equivalente, con puestos de trabajo que compartan una misma naturaleza de base. Eso de que nos vamos a poner a comparar la persona que está en producción frente a la persona que está en administración, es que no tiene un sustento pues básico. Es reventar la negociación colectiva. Entonces, una cosa es la igualdad, que es muy bonita, y otra cosa es reventar la negociación colectiva porque el Ministerio ha sacado una matriz de datos. Son cosas distintas. No vamos a encontrar equiparación de puestos de trabajo porque si no el siguiente paso es decir, bueno, pues ahora nos vamos a poner a hacer comparaciones intersectoriales, ¿verdad? Es que realmente es que es el salto siguiente. El administrativo. ¿Por qué el administrativo de metal cobra menos que el administrativo de construcción? ¿Quién cobra más? ¿El de metal? A la mierda el convenio de construcción. Pues va un poco por ahí, Juan. Ya, claro, no, sí. Está no, generando un problema, porque si el puesto de trabajo, si tiene la naturaleza de las funciones que realizan, las condiciones educativas, la formación, tal. Pero es claro, que las condiciones de trabajo de estar en una máquina o estar delante de un ordenador no son equiparables. El problema es de la gente que está en producción, por así decir. Vamos a ver qué pasa en producción. No, es que el tío de la carretilla cobra X más. Bueno, pues a lo mejor cobra X más porque el que se puede matar o el que puede matar es el de la carretilla y el señor que está abajo, por mucho que esté haciendo, ese no puede matar a nadie. A lo mejor hay que retribuirlo, ya, pero es que le ha retribuido de una manera exponencial. A lo mejor tenemos... No, pero mira, el técnico de nóminas que está en su despacho, que no ve la luz del sol, ¿verdad? Hemos metido aquí unos números en una cosa que me ha dado la ministra y dice que tienen que cobrar lo mismo. Tiene que ver, 8 que 8. Entonces, ¿vamos a pagarle el mismo plus de peligrosidad, por ejemplo? Ni tienen los mismos conocimientos, tienen que ser puestos que es un instrumento, vamos, por lo menos como yo lo veo, el sentido común nunca hay que perderlo, para intentar perfilar aquellos puestos que teniendo elementos en común estén retribuidos de manera distinta y para perfilar y ver si efectivamente subyace algún tipo de discriminación porque todos los elementos que lo integran son tan comunes que se tienen que considerar equivalentes, pero esto no es Bakunin, ¿eh? O sea, aquí estamos montando
la sociedad anarquista ni la sociedad comunista y todos tenemos que cobrar lo mismo. Eso no es así, ¿vale? Entonces, lo primero es que los puestos tienen que, por su naturaleza, tener un grado de puestos porque si no, claro, igual valor. Yo considero que tiene igual valor, vamos a ver qué es eso de el valor, el que limpia, ¿verdad?, que el director financiero. Que el valor del trabajo y tal, y que es muy importante, todos somos iguales. Entonces, al que limpia le vamos a pagar, ¿verdad?, 150.000 euros, ¿verdad? No es que yo creo que todas las señoras y señores que venden tiendas en Inditex tienen que cobrar lo que cobraba el consejero delegado que sea. Porque si no vendo, no es nada. Entonces todo es lo mismo. Pues, Juan, que sepas que la cosa va un poco... Bueno, ya, pero claro, normal, pero es que quiero decir, eso es para que, por eso hay que ir y ver la empresa y no solamente, y son los puestos que dice, oye, esta sección de aquí cobran de media X más, esta sección cobra menos, y aquí hay X más mujeres y tal. Oye, vamos a ver aquí qué pasa. ¿Qué nivel de formación tiene? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Qué nivel de riesgo tiene? ¿Qué nivel de todo? Ahora, intentar comparar una cabra con una pera, pues no. Pues no. Yo entiendo tu razonamiento, es obviamente el nuestro, pero la herramienta está a mí me genera cierta inquietud por eso. Aparte es un sistema de por puntos, o sea, te da un función de los valores los puntos, entonces te determina que los puestos entre 80 y 90 puntos son todos de igual valor. O sea, no es una cuestión de análisis de condiciones educativas. Pero es eso, es que vamos a ver que la herramienta está al servicio de la empresa, de quien tiene que valorar. Puede obviarla completamente. El problema que tiene es que si yo lo obvio y luego voy y aquello no tiene defensa, pues me puede caer la situación de discriminación, un peón polivalente, y además por no tener la valoración me cae una segunda. Pero si se hace y se aborda con otros parámetros y las conclusiones son racionales y se ve y no hay una discriminación, o por lo menos no hay una discriminación clara, es que obligatoria no es un instrumento. Pero el instrumento es para eso. Yo voy y empiezo a analizar y digo, oye, mira, aquí hay grado de sospecha, aquí puede ser, vamos a ver esto es lo que me da y por qué me lo da. Y si funciona bien, y si funciona, a nadie al compañero que levantó el acta que la ha confirmado el Tribunal Supremo no ha aplicado ninguna herramienta, ¿vale? Ni la vamos a aplicar, vamos, yo voy a hacer la herramienta en absoluto. Yo veré todo lo que haya que ver y haré mi valoración y levantaré mi acta y me la impugnará y se pronunciará el tribunal. Evidentemente, por comparación con lo que diga. Oye, no, consideramos que no he hecho nada, no tienes nada. No, porque considero que no tiene nada que ver. Bueno, pues como yo considere que si son puestos que pueden tener la discriminación, pues en vez de la infracción por discriminación, con posibilidad de proceso de oficio, te enfrentarás a las infracciones por no elaboración de la teoría reductiva y el registro correcto. Pero eso de vernos vinculados es como el plan de igualdad, pues la herramienta, pues si quieres utilizar los modelos bien, si no, lo que tienes que hacer. ¿De qué te vale seguir un sistema que a lo mejor no te recoge todos los aspectos o no te incide lo suficiente, no se adapta lo suficiente a lo que tú en una empresa tienes? Al final el nombre es herramienta, ¿vale? No es norma, no es el plan general de contabilidad que hay que aplicarlo, es una herramienta. Sirve mejor, y si no sirve, pues no será la primera cosa que se hace con buena fe que no sirve para nada. No lo sé, ¿eh? Tampoco creo que sea eso. Pero yo creo que hay que tener claro que tienen que ser puestos de trabajo que por su propia naturaleza tengan elementos en común y para disipar dudas. No para estar y decir, a ver, no necesito ni ver tu empresa, vamos a poner puntos. No, ciegas no se aplica ninguna herramienta ciega. Vale, esa es mi opinión, vamos. Ok, pues yo por mi parte. Sí, perdón, di Paula. No, comentaba que ahí falla por un poco lo cuantitativo, una herramienta puramente cuantitativa, bueno, luego habrá que darle eso, una interpretación y dónde está la brecha. Que determina que los puestos de trabajo son de igual valor cuando están entre unos rangos de 100 puntos. Imagínate, pues de 600 a 700 son todos puestos de igual valor. A la hora de hacer una valoración, que obviamente se determina de una manera objetiva, unos factores, pero claro, determina pues un poco una serie de incongruencias que son las que ponía de manifiesto. Es que de repente pues tengan un puesto de igual valor, uno del área de
de peón que están en la calle o un comercial con una persona de administración, cuando hay realmente las condiciones de trabajo, lo que es el ambiente, el entorno, pero escaleras es lo que está. Es que no puede ser, por ejemplo, porque un comercial va a tener retribución variable por ventas por impuestos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo genero unas comisiones por valor de 10.000 euros, ¿se las tenemos que pagar al que está haciendo nóminas? O sea, ¿las tenemos que quitar al otro entonces? ¿O qué es esto? Es decir, no se puede llevar eso tiene que ser decir, oye, pues mira, pues tú tienes entre comerciales o comercial, que es que comercial es difícil de encontrar un equivalente, pero por ejemplo, en oficina, entre el sector financiero y el sector por ejemplo, de publicidad y marketing. Hay diferencias salariales. Tenemos a todas las mujeres haciendo marketing, diseño, y tenemos a casi todos los hombres en área fiscal. Y hay retribuciones muy importantes. Yo ahí sí aplicaría la herramienta a ver lo que sale y luego le damos una vuelta. ¿Vale? Por ejemplo, ahora no, es que como los comerciales son hombres y todos los de fiscal son mujeres, y mira cuánto dinero están ganando. Entonces, la retribución hay que quitarse, hay que generalizarla a todo el mundo. Los que trabajen en producción pueden tener una prima porque están trabajando y porque están desgastando su salud para obtener dentro de un sistema video o el que sea un mayor número de unidades. Haciendo tareas administrativas, no. Vas a obligar, hay que transportar las retribuciones, que además no son fijas, de un sistema de producción al trabajo de oficina, y si no tiene sentido. Ahora, que puede ser adecuado establecer un sistema de remuneración que abarque a colectivos que no lo tengan, para que etcétera, pues puede ser. Pero lo que no se puede volar tampoco la negociación colectiva es pulir los errores o las malas intenciones, depende de cómo sea, tanto de las empresas como de los convenios colectivos. Pero no consiste en seguir una tablita que produzca el Ministerio vuela la negociación colectiva de salarios, que es la base. Eso tampoco se ¿vale? Yo por mi parte no tengo ninguna cuestión más, no sé si... la verdad que nos hemos extendido un poquito del tiempo. La verdad que los asistentes, que sepáis que, bueno, que este último tema del valor retributivo y demás está generando lo que tú comentabas, David, está generando mucha incertidumbre. Y bueno, nos comenta, para cerrar, nos comenta Eva, yo creo que hasta que el Ministerio pues no publique la guía de auditoría retributiva, seguiremos trabajando con esta incertidumbre que lo comentábamos, David, que está pendiente de que salga a la luz. Sí, es fundamental, porque además, si efectivamente, a ver, yo ahora mismo, tras oír a Juan, pasa que, claro, obviamente los inspectores trabajáis todos con autonomía técnica y tal, y luego depende de quién te encuentres, ¿no? Pero si todos interpretasen la norma de la manera que lo está haciendo él, yo tengo claro que lo que haría es, desde luego, no utilizar la herramienta, sí seguir los parámetros que exige el Real Decreto 900, es decir, hacer una evaluación de trabajo, porque hay que hacerla. Hay muchos sistemas, de hecho nosotros estábamos utilizando uno, ¿no? que va un poco orientado a lo que indicaba también Juan. Y porque si no nos va a dar una serie de datos que luego, repito, o sea, es que generan ese tipo de incongruencias que pueden determinar que son puestos de igual valor, y esto reconociendo tras una valoración que son puestos de igual valor. Y por tanto, si retribuyo de manera diferente, la norma me está indicando que estoy incumpliendo, ¿no? O sea, el legislador me está indicando que estoy incumpliendo la norma. Entonces, hasta que no salga esa herramienta, efectivamente, esa norma de auditoría retributiva, que también luego lo que Claro, es que la norma, primero, como no tenga un carácter legal o reglamentario, para empezar, da igual. Y luego vuelvo a decir, al juez lo que haga el Ministerio le va a importar lo que le va a importar. O sea, si está bien hecho, dirá, oye, pues mira qué bien, pues han pensado por mí y me han facilitado. Y si le parece una mierda, lo va a decir con total claridad, como lo ponen con claridad en la sentencia. Es decir, entonces, yo pienso como hago un acta, ¿no? Donde yo entro a una empresa y digo, visitada, hemos encontrado las siguientes diferencias salariales. Los comerciales, básicamente, hombres ganan 18.000 euros más porque tienen un sistema de incentivos. La limpiadora, no.
vamos a levantar un acta de infracción, vamos a estimar y le vamos a mandar al Tribunal Superior de Justicia a que una indemnización para que calcular una indemnización de daño y perjuicio de las limpiadoras porque no se les remunera como comercial. Pues yo pienso que me van a tumbar y que me van a llamar retrasado mental. Es lo que yo pienso. Si no me lo llama el jefe antes, cuando la lea y diga, ¿en qué estamos pensando? Ahora, dentro de los grandes segmentos de producción, de administración, de los departamentos de exigencias y niveles de titulación, aunque sean distintos, pero equivalentes, ahí sí. Y ahí posiblemente es donde hay que entrar. La herramienta te puede ayudar, pero no todo el mundo, venga, me da igual a lo que te dediques, vamos a meternos. No tiene sentido. No tiene sentido porque van a salir cosas que no son homogéneos, no se pueden comparar, ¿vale? Yo no veo el problema, ¿eh? Yo entiendo que si se aplica de manera muy literal, yo entiendo que las empresas pues estén, pero puede haber un error, alguna cosa que se haga mal, pero en general no veo mucho problema porque una vez que abordes la situación de la empresa y vayas buscando los grupos homogéneos donde puede haber las diferencias, ahí es donde tienes que parar de investigar. No veo. Otra cosa es que el resultado luego diga, ya no estoy de acuerdo porque, bueno, sí puede ser. Okay, pues... Bueno, si os parece, pues ya después de casi, 2 horas prácticamente, vamos cerrando un poco y, bueno, contestarte a que has comentado y a todos los asistentes. Mañana recibiréis la grabación de la sesión, ¿vale? En vuestro email, todos los inscritos, hayáis acudido o no, la tenéis para revisar y verla completa, los que os hayáis pues incorporado más tarde. Como siempre, Juan, David, que, bueno, yo ya os conocía y seguro que algunos de los asistentes también. Agradeceros vuestro tiempo. Ha sido súper enriquecedor. Es verdad que sí que hay muchas dudas en la práctica. David, también es algo nuevo que, bueno, la inspección ahora pues actuará y ya viene actuando con anterioridad. De ahí vienen las sentencias y el análisis que hemos mostrado. Y nada, como siempre, todos los asistentes, gracias. A vosotros, Juan, David, han creado mucha expectación y muchas preguntas de interés, así que, bueno, a lo mejor nos vemos en futuros webinars sobre esta temática para ampliarlo de nuevo. Y nada, agradeceros como siempre a todos y nos podéis seguir en LinkedIn pues, para estar al tanto digamos, lo que vayamos organizando, como siempre, ¿vale? Y lo publicaremos pues en nuestro canal de YouTube también, ¿vale? Para que tengáis también todo el acceso. Todas las preguntas que tengáis y demás, todo lo que necesitéis en la presentación, pues nos las solicitáis al correo y damos, digamos, pues os damos contestación, ¿vale? Y nada, nos despedimos. Juan, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una tarde más. Gracias a vosotros. Venga, muchas gracias. Gracias, buen día, saludos. Hasta luego.